Capítulo 753. Capítulo 752. Ya que estás aquí, no te vayas. Auge. En el reino del cielo exterior, surgió una enorme gran matriz. Después de eso, el antiguo emperador y las dos hijas de Qin Changqing atacaron simultáneamente. La puerta estaba cerrada. Aún hay más. Estos grandes terrores quedaron atónitos todos a la vez. Adelante. Juntos, cargaron contra el antiguo emperador y las dos hijas de Qin Changqing. Debido a que esas grandes matrices claramente necesitaban más tiempo, y el lugar donde estaban los tres era obviamente el punto crítico de la matriz, atravesarla sería mucho más fácil. Varios grandes terrores de nivel emperador inmortal entraron en acción al mismo tiempo. Pero ante su ataque, el antiguo emperador no mostró miedo y con un movimiento de sus manos, reveló un misterioso sello del Dharma. Era absolutamente impenetrable. Qin Changqing ya los había alcanzado y comenzó una matanza. Los grandes terrores siguieron siendo asesinados. Cargar. Varios grandes terrores de nivel emperador inmortal, desesperados, atacaron juntos y rompieron con fuerza la gran matriz establecida por el antiguo emperador. Sin embargo, los grandes terrores comunes no tuvieron tanta suerte. Salvo unos pocos que lograron escapar, los demás simplemente no lograron abrirse paso. Auge. Uno tras otro, los grandes terrores fueron asesinados por Qin Changqing. Manéjalos. Después de pronunciar esa frase, Qin Changqing continuó con la persecución. Esos grandes terrores podrían dejarse en manos del antiguo emperador y los demás santos. Necesitaba perseguir a los grandes terrores del emperador inmortal. Estos tipos eran la mayor amenaza. Detrás, los santos del mundo inmortal y la familia Qin ya los habían perseguido. Luchemos con todo lo que tenemos. Muchos de los grandes terrores decidieron luchar hasta el final. A pesar de las grandes pérdidas infligidas por Qin Changqing, su número aún representaba una gran ventaja. Este lugar ahora estaba lejos del mundo inmortal. Sin embargo, pronto aprendieron lo que significaba sentirse aplastado. Los santos del mundo inmortal y Qin Changqing no pudieron vencerlos, incluso si incluían santos del reino inmortal del diablo y el reino inmortal de los monstruos. Pero aquí estaban también el emperador antiguo y las dos hijas de Qin Changqing. Tres santos poderosos, y ninguno de ellos era un santo común. Se podría decir que el poder del antiguo emperador es el más fuerte después de Qin Changqing. Los santos más antiguos de los tres reinos ni siquiera podían compararse con ella. Esta era su primera vez actuando frente a los santos de los tres reinos. Los santos de los tres reinos también quedaron atónitos ante el poder del antiguo emperador. De manera similar, no tenían idea de cuándo había surgido un santo tan poderoso en la familia Qin. Porque claramente tenía una conexión profunda con Qin Changqing. Decenas de miles de años después, Qin Changqing regresó al mundo inmortal. Padre. A su regreso, las hijas de Qin Changqing corrieron a abrazarlo. ¿Cómo fueron los resultados? Sonó la voz del antiguo emperador. Nada mal. Dijo Qin Changqing. En realidad no estaban mal. Los 6 grandes terrores de nivel emperador inmortal restantes tuvieron 2 más asesinados por Qin Changqing. Estos tipos eran demasiado astutos y huían en todas direcciones. Además, Qin Changqing también mató a muchos grandes terrores que huyeron con ellos. La última vez, ese cuasi emperador gran terror también escapó, pero Qin Changqing lo capturó vivo. El antiguo emperador y sus hijas también tuvieron buenos logros. Aunque algunos grandes terrores lograron escapar usando cartas de triunfo especiales o habilidades secretas que les salvaron la vida. Pero incluyendo aquellos asesinados por Qin Changqing, menos de la mitad de los grandes terrores finalmente escaparon de esta batalla. Esta vez realmente estos muchachos quedaron devastados. Vamos a limpiar las zonas restringidas. Después de eso, Qin Changqing partió con el antiguo emperador para barrer las zonas restringidas identificadas una por una. Aunque muchos grandes terrores habían muerto en esta batalla dentro de estas zonas, todavía quedaban muchos más. El beneficio de nivelar las zonas restringidas es que, sin ellas, estos tipos ya no tienen sus guaridas, y los santos del mundo inmortal también pueden barrerlos de todas partes. Auge. Está subiendo. Se atreve a venir. En el área prohibida con sombras fantasmales, Qin Changqing se abrió paso a la muerte. Aquí, solo quedaron 2 sombras fantasmales después de la masacre de Qin Changqing. Estos 2 nunca esperaron que Qin Changqing los persiguiera. Esta era su cancha local. Qin Changqing no dijo otra palabra y simplemente se lanzó hacia adelante. Sin embargo, el antiguo emperador y sus 2 hijas permanecieron afuera, listos para ayudar en caso de emergencia. Aunque Qin Changqing ya era invencible, se mantuvo cauteloso. Estos tipos eran bastante peculiares. Qin Changqing había sido estable durante incontables años, y ahora lo era aún más.
Esta zona prohibida en particular era realmente especial. En cuanto Qin Changqing entró, sintió un cambio. En el interior, el Dao del fantasma maligno era demasiado poderoso. Cualquier otro emperador inmortal que viniera aquí vería enormemente suprimido su poder de combate. Hermanito, ¿te atreviste a venir al territorio de tu hermana? Jeje, ya que estás aquí, no te vayas. Dentro del área prohibida, sonó la voz de aquella gran terror femenina. De repente, ella y otra sombra fantasmal se lanzaron juntas hacia él. Frente a la represión en el área prohibida, Qin Changqing no mostró miedo. Un hombre, un espejo, luchaba solo contra las dos grandes sombras fantasmales. ¡Qué fuerte! Esta hermana fuerte le gusta. Una sombra fantasmal habló solemnemente, mientras que la otra parecía no estar impresionada. Qin Changqing reunió sus fuerzas y luchó contra ellos ferozmente. Aquí, eran similares a los santos dentro de los tres reinos, de hecho, más fuertes. Por un lado, eran más fuertes. Por el otro, Qin Changqing enfrentó una tremenda represión. Pero como un gran santo del Dao actual, el poder de combate de Qin Changqing todavía era ferozmente inigualable. Esta gran batalla duró varios cientos de años. Ah. Entonces, Qin Changqing pisoteó ferozmente. Con este pisotón, el área prohibida se hizo añicos estruendosamente. ¿Cómo es esto posible? Las dos sombras fantasmales se sorprendieron y luego se retiraron rápidamente. Qin Changqing los persiguió. Sin embargo, en lo profundo del área prohibida, claramente tenían un truco para salvarles la vida bajo la manga. Me has estado persiguiendo durante tantos años, ayúdame a bloquear esto. Acompañando la voz de esa gran terror femenina, otro gran terror emperador inmortal fue obligado a retroceder por su ataque. Entonces, Qin Changqing lo alcanzó. Maldita sea. Este gran terror del emperador inmortal estaba furioso. Ese pequeño retraso le permitió a Qin Changqing acercarse a él. Después de que Qin Changqing pisoteó esta área prohibida, su aumento de poder de combate se perdió y la supresión de Qin Changqing también desapareció. En el enfrentamiento, no pudo mantener su posición y ni siquiera su intento de escapar fracasó. Fue asesinado por Qin Changqing. Pero al final este tipo consiguió ganar algo de tiempo. Cuando Qin Changqing los persiguió, en lo profundo del área prohibida, un portal oscuro ya se había autodestruido. El gran terror femenino escapó a través de este portal y lo destruyó al salir. A Qin Changqing no le importó y arrasó por completo el área prohibida. El gran terror restante, al haber perdido su fortaleza, vio su amenaza enormemente reducida y solo pudo esconderse como una rata en una alcantarilla, acechando por todas partes. Inmediatamente después, Qin Changqing continuó su asalto a otras áreas prohibidas previamente descubiertas. Está aquí. Corre rápido, te dije que no podíamos quedarnos aquí. Aunque había muchos grandes terrores en una de las zonas prohibidas, ninguno alcanzaba el nivel del emperador inmortal. Una vez que Qin Changqing los encontró, ni siquiera pudieron escapar y fueron completamente aniquilados por él. Después de ocuparse de esta área, Qin Changqing lanzó otra expedición a una zona prohibida diferente. Como ya había marcado las ubicaciones, solo empleó unos pocos miles de años para barrer esas áreas prohibidas. Varias docenas de grandes terrores fueron asesinados por él nuevamente. Todas estas criaturas fueron diezmadas. Aunque algunos todavía estaban ocultos y algunos grandes terrores del emperador inmortal no fueron completamente eliminados. Para Qin Changqing, ya no eran una amenaza. Capítulo 754. Capítulo 753. La potencia suprema de los tres reinos. Es demasiado aterrador. ¿Cómo pueden hacer una existencia tan fuerte en esta era? Aléjate del mundo inmortal, primero escóndete y espera a que esta era decaiga, entonces tendremos una oportunidad. En el mar del caos, dos grandes terrores huyeron a la distancia con almas inquietas. Ellos también estaban asustados. Cada uno de ellos se sintió presa del miedo retrospectivo. Si no fuera por uno de los suyos que tenía la capacidad de advertir y detectar la crisis con antelación, difícilmente habrían podido escapar. Hay un mundo allí. Estos dos individuos solo habían huido durante unos pocos miles de años antes de descubrir un mundo. Ya muy disminuidos, de repente sintieron ganas de vaciar ese mundo por completo. No te vayas, tengo el presentimiento de que si lo hacemos, será nuestra perdición. El miedo apareció en el rostro del otro gran terror. Estos dos grandes terrores ahora se habían convertido en pájaros asustados, sin atreverse ni siquiera a acercarse al mundo que se les presentaba. En el mundo inmortal, Qin Changqing había regresado una vez más. Esta vez, solo habían pasado decenas de miles de años desde que dejó el mundo inmortal. Pero en el mar del caos, ya había habido una purga por parte de Qin Changqing. Todo el mar del caos había sido enormemente marchitado por la matanza de los grandes terrores por parte de Qin Changqing.
Después de la era del antiguo emperador, se necesitaron incontables eras para que los grandes terrores se recuperaran a su estado actual. Sin embargo, fueron aniquilados una vez más por Qin Changqing. Por supuesto, los grandes terrores sobrevivientes, a pesar de temer a Qin Changqing como a un tigre, no pensaron que habían sido derrotados. Para ellos, mientras no estuvieran muertos, aún tenían suficiente capital. Solo una era, después de todo. Los más antiguos entre ellos habían vivido quién sabe cuántas eras. Una época no siempre sería próspera. Así, cada uno de ellos se alejó del mundo inmortal, gastando cientos de miles, incluso millones o decenas de millones de años para distanciarse del mundo inmortal. Debían evitar el filo afilado de Qin Changqing. Solo quedaba esperar a que el poder de Qin Changqing disminuyera y luego resurgirían. Este mundo finalmente sería suyo. Es cierto que las ganancias durante el declive no serían tan grandes como lo son ahora. Pero tampoco eran insignificantes. Además, constantemente emergían mundos dentro del mar del caos. Estos mundos también se convertirían en un sustento delicioso. A Qin Changqing no le importaba lo que pensaran esos grandes terrores. Para otros, incluso alcanzar el estatus de emperador inmortal no fue fácil. Avanzar más era casi imposible. El antiguo emperador había estado una vez en la cima de los emperadores inmortales, a un paso de superarlo, pero ese paso finalmente permaneció sin darse. Fue demasiado difícil. Pero para Qin Changqing, ese paso estaba destinado a darse. Lo que él persiguió siempre fue la eternidad. Incluso si la era llegara a su fin, creía que podría guiar a toda la familia Qin a la eternidad. Ahora, esta era le pertenecía. Esta era su época. Dentro del mundo inmortal, el nombre de Qin Changqing había sido conocido desde hacía mucho tiempo incluso por un mortal. Aunque los mortales en el mundo inmortal generalmente cambiaban de generación después de unos 100 años, e incontables generaciones habían pasado desde que Qin Changqing alcanzó la iluminación, todos han compartido el legado de su nombre. Algunos mortales podrían incluso no recordar completamente los nombres de todos los santos. Pero el nombre de Qin Changqing se transmitió de generación en generación. No solo en el mundo inmortal, sino también entre los discípulos de muchos dominios espirituales bajo el mundo inmortal, circulaban las historias de Qin Changqing. Qin Changqing, un gran santo del Dao, un emperador inmortal, el rey inmortal supremo. La gente de los dominios espirituales podrían no tener muy claro los reinos de los inmortales. Pero había una cosa que todos sabían. Y es que Qin Changqing era el inmortal más poderoso de todo el mundo inmortal. Él era un inmortal entre los inmortales. El inmortal supremo. En este día, una celebración sumamente grandiosa tuvo lugar en el cielo del continente divino. A esta celebración asistieron básicamente todos los inmortales del mundo inmortal. Porque era la celebración de Qin Changqing, el gran santo del Dao. Incluso el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal de los diablos vinieron a felicitar a Qin Changqing, cada uno liderado por sus respectivos santos. Los demonios inmortales han llegado. Tantos demonios inmortales. Los muchos inmortales del mundo inmortal quedaron asombrados sin excepción. Tanto los Demon Immortals como los Devil Immortals vinieron a felicitar a Qin Changqing, tal escena nunca había ocurrido antes. Además, los que llegaron no eran inmortales comunes y corrientes, sino que estaban liderados por 2 santos demonios y 4 santos diablos. Felicitaciones al maestro emperador por alcanzar el rango de gran santo del Dao. Esta es una pequeña muestra de nuestro aprecio por parte del reino inmortal del diablo. Un santo diablo se acercó a Qin Changqing, inclinó la cabeza y le presentó un generoso tributo. La mirada de Qin Changqing los recorrió suavemente. Esta mirada casual ejerció una tremenda presión sobre los 4 santos diablos. Finalmente, Qin Changqing aceptó el tributo. Los 4 santos diablos dieron un suspiro de alivio. Esta celebración también estableció completamente el estatus de Qin Changqing. Ahora, el poder de Qin Changqing fue suficiente para hacer que todos los santos en los 3 reinos inclinaran sus cabezas. Incluso los santos demonios y los santos diablo obstinadamente desafiantes tuvieron que bajar sus orgullosas cabezas. ¿Quién hubiera pensado que un día presenciaríamos la escena de los santos demonios y los santos diablo inclinándose ante el maestro emperador? De hecho, el maestro emperador ahora puede ser considerado el gobernante de los 3 reinos, ¿verdad? Todos los inmortales quedaron profundamente conmocionados. Qin Changqing también había adquirido un nuevo título, maestro emperador. Aunque el camino del gran santo del Dao es diferente al de un emperador inmortal, la fuerza de un gran santo del Dao no es de ninguna manera inferior a la de un emperador inmortal. Después de alcanzar el rango de gran santo del Dao, Qin Changqing pasó de ser un maestro del Dao a convertirse en el maestro emperador. Fue el único emperador maestro de la época.
Y la fuerza de Qin Changqing, en la percepción de innumerables personas, parecía incluso mayor que la de cualquier entidad de nivel emperador inmortal de todas las épocas pasadas y presentes. La batalla en el mundo inmortal le había valido a Qin Changqing un reconocimiento completo por su fuerza de combate. En tal circunstancia, Qin Changqing de hecho se había convertido en el gobernante de los tres reinos. Incluso el reino inmortal de los monstruos y el reino inmortal de los diablos tuvieron que someterse. Después de esta celebración, los cuentos de Qin Changqing reprimiendo ambos reinos incluso cuando era solo un cuasi santo comenzaron a difundirse. La difusión de esta historia volvió a provocar mucha discusión entre los muchos inmortales. Debido a que Qin Changqing había alcanzado el rango de gran santo del Dao, había habido menos inmortales en reclusión estos años. Todo el mundo inmortal se estaba beneficiando de esto. Las numerosas hazañas de Qin Changqing también se habían extendido por todo el mundo inmortal. ¿Qué? ¿El maestro emperador completó las 9 transformaciones en solo 10.000 años? Cielos míos, completando las 9 transformaciones en 10.000 años, convirtiéndose en un santo en 1.000.000 de años, alcanzando el Gran Dao en 20 millones de años, ¿quién a lo largo de la historia podría posiblemente estar hombro con el maestro emperador? La difusión de estas hazañas dejó atónitos a innumerables inmortales en el mundo inmortal. Cuando Qin Changqing alcanzó su reino actual, ya no temía a nadie. Ahora bien, la monstruosidad de su talento, además de ser motivo de exclamación, no estimuló ningún otro designio en los demás. Se consideró natural para alguien tan monstruosamente talentoso como Qin Changqing. Esta es la ventaja que viene con la fuerza. Con gran poder, incluso si Qin Changqing le dijera a los demás que estaba haciendo trampa, ¿qué pasa? Por supuesto, Qin Changqing naturalmente no se jactaría de esa manera. Junto con estas hazañas se difundió el hecho de que Qin Changqing tenía muchas mujeres. Este hecho se había convertido en una agradable anécdota. El número de mujeres de Qin Changqing ya no era un secreto. Nadie creía que Qin Changqing hubiera seguido un camino desviado como el de la secta Ewan. El poder de Qin Changqing era tan justo como podía serlo. Habiendo alcanzado la iluminación, si fuera a través de un camino corrupto, el Dao iluminado naturalmente sería diferente. Ahora, muchas mujeres inmortales en el mundo inmortal incluso comenzaron a sentir admiración por Qin Changqing y deseaban casarse con él. El actual Qin Changqing era el único gran santo del Dao, el poder supremo de todos los tres reinos. No solo era sumamente poderoso, sino que su encanto personal también era alarmantemente alto. Además, muchas de las mujeres de Qin Changqing habían crecido considerablemente. Esto naturalmente despertó envidia en los demás. Dicen. Un día, Qin Changqing regresó al reino inmortal de los monstruos. Ambos grandes santos demonios salieron a saludarlo. Estos dos grandes santos demonios, el santo demonio Fénix, tuvieron buenas relaciones con Qin Changqing desde el principio. El otro santo demonio, que inicialmente no estaba muy convencido, también había perdido completamente los estribos con el tiempo y ahora no le mostraba a Qin Changqing nada más que respeto. Capítulo 755. Capítulo 754. El maestro emperador único e inigualable. El reino espiritual está lleno de bestias demoníacas. He abierto un pasaje y puedes traer algunos del reino espiritual hasta aquí. Qin Changqing dijo con indiferencia. Sí, maestro emperador. Los dos santos demonios estaban algo complácidos. El reino espiritual no era mucho más pequeño que el mundo inmortal, pero era el territorio del mundo inmortal. Simplemente no pudieron intervenir. Actualmente, la función principal del reino espiritual era complementar los muchos dominios espirituales y servir como estación de paso. Ahora parecía que Qin Changqing se estaba preparando para transformar el reino espiritual. Qin Changqing de hecho planeó transformar el reino espiritual y también tenía algunos planes para el reino inmortal del diablo. La esencia demoníaca pura era solo un aspecto del poder. Sin embargo, innumerables cultivadores demoníacos practican con métodos extremadamente despiadados. Por tanto, Qin Changqing se preparó para abordar esta situación y realizar cambios. Convertir al demonio en un verdadero demonio. También transformaría el reino espiritual. En el pasado, tales cambios eran difíciles de lograr. Pero ahora, habiendo alcanzado la iluminación del Gran Dao y convirtiéndose en el soberano de los tres reinos, los cuatro santos demonios no se atrevieron a cuestionar sus decisiones. En tales circunstancias, Qin Changqing podría realizar cambios radicales. Quería intentar ver si con sus esfuerzos podía permitir que una era continuara. Si realmente continuar la era no era sostenible, Qin Changqing también quería entender por qué una era terminaría y si era posible retrasar el final de una era. Por supuesto, durante este proceso, Qin Changqing todavía no olvidó lo más importante.
Eso era superar al emperador inmortal. Para verdaderamente pisar los cielos. Esto tomaría algún tiempo. Pero un período más largo no era un problema. Si no 100 millones de años, entonces 200 millones de años, 300 millones de años. Al fin y al cabo, el ocaso de esta era estaba todavía muy lejos. Pasó el tiempo. Después de que Qin Changqing alcanzó el estado de santo del Gran Dao, los tres reinos de repente se volvieron más pacíficos. Incluso el reino inmortal del diablo se volvió mucho más pacífico que antes. La transformación de los tres reinos de Qin Changqing también había comenzado. Tanto en el reino inmortal del diablo como en el reino inmortal del monstruo, Qin Changqing no los oprimió indiscriminadamente, sino que les otorgó beneficios significativos. Por ejemplo, transformó algunos dominios espirituales, y en estos dominios, si los cultivadores demoníacos practicaban a través del método de matanza y alquimia, las pruebas que enfrentaban se volvían aún más duras. Si fueran como Youyo y Su Xiao Xiao, quienes cultivaban puramente la esencia demoníaca que representa solo un atributo de poder, entonces a estos cultivadores demoníacos se les dieron algunas opciones. Se trataba de ingresar a los reinos demoníacos correspondientes a través de matrices de teletransportación especiales en cada dominio espiritual. Una raíz de espíritu oscuro por naturaleza es adecuada para el cultivo demoníaco. Estos cultivadores demoníacos son inútiles para cultivar cualquier otra cosa. Esta medida de Qin Changqing esencialmente proporcionó a estos cultivadores demoníacos un escape. Para el reino inmortal del diablo, los beneficios fueron significativos porque tales cultivadores demoníacos a menudo tenían una actitud excelente y un potencial muy alto de crecimiento. Aquellos que practicaron la matanza y la alquimia no recibieron este beneficio. También había algunos dominios espirituales especiales naturalmente adecuados para el crecimiento de bestias demoníacas, que Qin Changqing asignó al reino inmortal de los monstruos. También había algunos dominios espirituales donde los humanos y los demonios coexistían y se cazaban entre sí. Qin Changqing no separó por la fuerza estos dominios. Algunos dominios espirituales tenían reglas de supervivencia particularmente duras, y Qin Changqing tampoco cambió estas reglas por la fuerza. Sus cambios en los muchos dominios espirituales fueron principalmente desde una perspectiva más amplia y global. Cada dominio espiritual tenía sus circunstancias específicas. A través de una guía a largo plazo, Qin Changqing podría mejorar estos dominios espirituales. Sin embargo, estos cambios no tenían por qué producirse todos a la vez. También fue difícil mejorar todo a la vez. Al igual que los grandes santos del Dao, de vez en cuando crean técnicas de cultivo más nuevas y fundamentales y luego las popularizan en muchos dominios espirituales. Sin embargo, es posible que estas técnicas no se difundan necesariamente de manera generalizada. Incluso podrían ser monopolizados por un puñado de cultivadores. El marco temporal de los santos y el de los mortales no era el mismo. Tampoco era igual al de los cultivadores comunes. Sería un desperdicio que vigilaran constantemente estos dominios espirituales. Los santos podrían pasar incontables miles de años en reclusión, y podrían ocurrir innumerables cambios en los dominios espirituales durante este tiempo. Así que, incluso los santos solo siguieron por el gran esquema de las cosas. Tendieron más bien a cumplir con el mandato del cielo. De lo contrario, deberían monitorear cada dominio espiritual todos los días. Pasó el tiempo. A medida que pasó el tiempo, la familia Qin continuó fortaleciéndose. De vez en cuando, alguien se convertía en un gran Luo. En el mundo inmortal, también surgió una nueva ciudad inmortal. Ciudad de Shenzhou. Esta ciudad inmortal, heredando a los mortales por encima del gran Luo de la familia Qin, creó un dominio espiritual, ascendiendo a los cultivadores. El pasaje de ascensión del reino Kanglan también estaba conectado a esta ciudad inmortal, donde la mayoría de estos cultivadores eran descendientes de Qin Changqing. El número de mujeres de Qin Changqing también siguió aumentando. Un día, Qin Changqing visitó nuevamente el mundo inmortal de la luna. Y el dios de la luna finalmente se convirtió en un cuasi santo. El tiempo que tomó no fue demasiado largo. Esta visita de Qin Changqing también fue por invitación suya. Dios de la luna, felicitaciones. Dijo Qin Changqing. Gracias, maestro emperador. La diosa de la luna respondió, bajando la cabeza suavemente. Maestro emperador, Wang Yue. Luego, con el rostro sonrojado, se preparó para revelarle sus sentimientos a Qin Changqing. Pero después de solo unas pocas palabras, el dios de la luna no pudo continuar. Su cara se había puesto roja hasta el cuello. Qin Changqing ya había comprendido sus sentimientos. Por lo tanto, después de conocer a Qin Changqing durante un total de más de 20 millones de años, la diosa de la luna finalmente se convirtió en una de las mujeres de Qin Changqing. Esa noche, el espléndidamente hermoso dios de la luna floreció apasionadamente bajo Qin Changqing. Pasó el tiempo.
Los días de Qin Changqing volvieron a ser tranquilos y llenos de diversión. Después de que el dios de la luna se convirtió en la mujer de Qin Changqing, las inmortales femeninas del mundo inmortal de la luna también, continuamente, una tras otra, se convirtieron en las mujeres de Qin Changqing. En cuanto a Ada Bingmen, que ascendió del reino Kanglan, hacía tiempo que se había convertido en una de las mujeres de Qin Changqing. Año tras año, los tres reinos todavía estaban floreciendo. Después de otros 10 millones de años, Qin Yuyan finalmente también se convirtió en un santo en el reino inmortal del diablo ese día. Ella se convirtió en una santa demonio. Ella fue la primera hija cultivadora demonio de Qin Changqing en convertirse en santa. Ese día, Qin Changqing fue específicamente al reino del diablo inmortal para celebrar por ella. Luego, Qin Changqing llegó a la residencia de un santo demonio. Emperador maestro. Este santo demonio inesperadamente era una mujer. Su nombre era Liu Jiao. Levanta la cabeza. Qin Changqing ordenó. Liu Jiao se mordió el labio y levantó la cabeza. Qin Changqing la examinó. Los labios rojos feroces parecían increíblemente encantadores. Siendo una santa demonio, no necesitaba entretener a los demás con su apariencia. Pero frente a Qin Changqing, finalmente decidió llegar a un acuerdo. Porque había oído los rumores de la familia Qin. Convertirse en la mujer de Qin Changqing podría otorgarle una velocidad de cultivo más rápida y también podría recibir el apoyo total de Qin Changqing. Convertirse en un santo demonio ya había sido difícil. Pero durante incontables años, no pudo avanzar más. Después de llegar al reino de los santos, avanzar más no fue fácil. Ahora ella vio una esperanza. Si Qin Changqing todavía fuera una santa, tal vez no habría tomado esta decisión. Pero Qin Changqing ya había demostrado el gran Dao y se había convertido en el maestro emperador incomparable de los tres reinos. Solo entonces tomó finalmente su decisión. Qin Changqing colocó su mano sobre su barbilla. Esta acción un tanto provocativa, desde su crecimiento hasta ahora, nadie se había atrevido a hacerle eso. Ella podría convertirse en una santa demonio, pero su camino también había sido forjado a través del derramamiento de sangre. Pero ahora, ella no estaba enojada. En lugar de eso, enderezó su delgado cuello blanco como la nieve, haciendo que su postura pareciera aún más erguida. Capítulo 756. Capítulo 755. Comparable a un fósil viviente. Entre las mujeres de Qin Changqing, había más de una santa. También existían aquellos como los emperadores antiguos que alguna vez fueron emperadores inmortales. Sin embargo, la belleza de Liu Jiao era realmente única. Era una especie de belleza salvaje y singularmente encantadora. Después de admirarla por un rato, Qin Changqing saboreó delicadamente sus labios. Entonces, fue ella. Finalmente, fue ella. Los años parecieron transcurrir lentamente. Un santo demonio realmente hizo que Qin Changqing se demorara y se olvidara de regresar. Los días que Qin Changqing pasó en el reino inmortal del diablo se hicieron más largos. Además de intimidarme, ¿qué más puedes hacer? Emperador inmortal que controla el salón, para usar esos métodos contra una mujer débil. En una prisión especialmente hecha por el mapa de la montaña y el río, un gran terror dijo fríamente. Su expresión era muy fría. Con el paso de los años, Qin Changqing la intimidaba de vez en cuando. Sin decir nada en absoluto. Parecía que era solo para desahogar sus propios deseos. Al igual que ahora, Qin Changqing todavía estaba. ¿Mujer débil? ¿Se te podría considerar una mujer débil? Qin Changqing la giró y continuó. Este gran terror fue exactamente el gran terror del Quasi emperador. Para ella, Qin Changqing no era tan paciente como lo era con los cultivadores demonios. Qin Changqing no tenía el hábito de matar mujeres, pero liberarlas también era imposible. Tantas eras se habían vuelto desoladas, innumerables mundos habían quedado secos. Ellos también tuvieron parte en ello. Entonces, Qin Changqing realmente los trató como meros juguetes. Sin ninguna piedad. Como Quasi emperador, la capacidad de resistencia de su cuerpo era buena. Así que, cada vez que Qin Changqing lo visitaba, lo disfrutaba muchísimo. No se sabía si el corazón del Quasi emperador Gran Terror se derrumbó o no, pero durante los incontables años que estuvo capturada y mantenida en el mapa de la montaña y el río, siempre permaneció inquebrantable. A Qin Changqing no le importó. Si hubiera cedido, a veces no habría sido tan interesante. En cuanto a otro gran terror, solo al nivel de un santo, ella de hecho se rindió, pero Qin Changqing tampoco la liberó. También hubo otras grandes terrores femeninas, a quienes Qin Changqing había encerrado en diferentes áreas de este mapa de montaña y río. Estos grandes terrores habían hecho demasiado en el pasado. A menos que prestaran algún gran servicio en el futuro, no deberían pensar en ser liberados. Estaba bien tratarlas como esclavas y acosarlas.
También brindó una buena oportunidad para estudiar el Dao del fantasma maligno a través de ellos. También le dio a Qin Changqing un lugar para desahogarse según sus deseos. El tiempo transcurría así, incesantemente. Ahora bien, aunque Qin Changqing no podía considerarse eterno, ya había alcanzado una vida prolongada. Habiendo vivido tantos años y manteniendo siempre su poder en la cima, Qin Changqing gradualmente se encariñó cada vez más con la vida. Tenía cada vez más esperanzas de alcanzar la verdadera eternidad. De lo contrario, ¿qué importancia tendría que viviera ahora 30 millones de años? Aunque viviera 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones de años, si no se alcanzara la verdadera eternidad, no tendría sentido. Qin Changqing no quería simplemente sobrevivir un día en el mundo como esos grandes terrores. Por eso se volvió aún más diligente, aumentando aún más el número de sus descendientes. Primero tenía que superar al emperador inmortal. El tiempo vuela muy rápido. Después de muchos años más, llegó el cumpleaños número 50 millones de Qin Changqing. Rodeado de muchas mujeres, Qin Changqing. Sin saberlo, Qin Changqing había vivido durante 50 millones de años. Habían acompañado a Qin Changqing durante varias decenas de millones de años. Marido, ¿seguiremos viviendo? Ning Xiaoyu susurró. Ella fue la primera hada que Qin Changqing tomó como esposa, pero debido a su pobre raíz espiritual, incluso ahora, ella todavía era una inmortal profunda. Sin embargo, en el camino del cultivo de Dios, ella se había vuelto comparable a un Tai Luo. Qin Changqing la abrazó suavemente y tarareó una afirmación. Sus mujeres se habían acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la vida prolongada que compartían con Qin Changqing. Todos esperaban que este tipo de vida continuara indefinidamente. Si un día tenemos que terminar, siempre y cuando permanezcamos al lado de nuestro marido, eso tampoco sería tan malo. Ning Xiaoyu susurró suavemente. Qin Changqing se frotó la cabeza. No, no terminaremos. No encontraría un final. Él no permitiría que se desvaneciera en la oscuridad. Incluso si la era terminara, él la trascendería, libre de sus limitaciones. Esa noche, Qin Changqing volvió a pasar tiempo con una de sus concubinas mortales. Sin embargo, la actual Qin Changqing, para ser precisos, ya no tenía meras concubinas mortales. Incluso si sus concubinas alguna vez fueron mortales, a través de los muy diferentes sistemas de poder de muchos mundos, él había nutrido su crecimiento. No importa cuán pobre sea su talento, a través del sistema de fe del mundo espiritual divino, podrían convertirse en dioses. Ya era un gran santo del Dao, ¿cómo podía permitir que sus mujeres fueran agraviadas? Qin Changqing acompañó a varias de sus concubinas durante muchos días. A veces, Qin Changqing regresaba directamente del mar del caos y les daba a sus mujeres una agradable sorpresa. Sus mujeres ya se habían adaptado a la vida de la inmortalidad y su mentalidad se había vuelto increíblemente armoniosa. En una vida así el tiempo transcurría tranquilamente. Un año, otro año y otro año más. Todo el mar del caos había comenzado a prosperar, y aparecían cada vez más mundos. Estas semillas del mundo parecieron esparcirse por todo el mar del caos y brotar cuando llegó el momento oportuno. Ese momento, en cierta medida, estuvo marcado por la obtención del Gran Dao por parte de Qin Changqing. Estos mundos aún necesitaban tiempo para florecer. Eran diferentes a aquellos mundos carentes de ki espiritual, que podrían tardar miles de millones de años en evolucionar. Estos mundos, desde su nacimiento hasta su prosperidad, hasta tener seres comparables al Gran Luo, generalmente no tardarían más de 100 millones de años. Este fue el caso general. Hubo excepciones. El árbol del mundo ya había florecido, y el número de mundos que lo conformaban superó los 1000 y llegó a varios miles. A medida que el árbol del mundo crecía, el número de mundos que había en él continuó multiplicándose. Este fue realmente un caso en el que una sola hoja representaba un mundo. Las mujeres y los niños del clan Ai de Qin Changqing también estaban creciendo rápidamente. El mar infinito se encontraba dentro de los 3 reinos, pero de alguna manera se mantenía apartado. Pero este desapego fue solo de la parte que estaba más lejos de los 3 reinos. Esta era una zona marina sumamente misteriosa. El emperador antiguo especuló que en sus profundidades, lejos de los 3 reinos, podría incluso haber seres de nivel santo. Hasta el momento, ningún ser de nivel santo había nacido en esta zona marítima, pero sí había cuasi santos. Eran del clan dragón. Las mujeres de Qin Changqing y los descendientes del clan Ai habían crecido rápidamente a lo largo de los años y ya habían madurado. Sin embargo, ninguno se había convertido en santo todavía. El más fuerte entre ellos todavía estaba en el nivel semisanto. Ella era la hija de Qin Changqing y Bai Lin. Y figuras como Bai Lin y Long Kui también habían alcanzado el estatus de semisanto. Qin Changqing también los visitaba de vez en cuando para celebrar con ellos.
En tiempos así, transcurrieron rápidamente y en silencio 100 millones de años. Han pasado 100 millones de años. Qin Changqing se sintió algo sentimental. Ya tenía 100 millones de años. Comparable a un fósil viviente. Pero estaba lejos de ser un fósil. Su estado actual no podría ser mejor. 100 millones de años después, el número de santos bajo el mando de Qin Changqing había aumentado en varios. Los mundos dentro del mar del caos se habían vuelto cada vez más fuertes, y cada vez más mundos abrían sus barreras de cristal. Cada vez más próspero. Los grandes terrores persistentes, todos y cada uno de ellos, se ocultaron profundamente. Nadie se atrevió a atacar estos mundos. Pero Qin Changqing sabía que estaban esperando la decadencia del poder que le pertenecía. Estos tipos fueron increíblemente pacientes. Habían esperado a través de tantas épocas. ¿Qué era para ellos una época más? Al fin y al cabo, solo fueron 100 millones de años. Si no ocurriera nada inesperado, tendrían que esperar muchos cientos de millones de años más. Sin embargo, Qin Changqing no albergaba miedo. Y 100 millones de años después, en el reino inmortal del diablo, el Fénix inmortal se convirtió en un santo de un solo golpe. Ella era notablemente paciente, y solo después de convertirse en santa, el Fénix inmortal llegó al reino de los monstruos inmortales. Ese día, ríos de sangre fluyeron en el reino de los monstruos inmortales. Los dos clanes Fénix que una vez exterminaron a su tribu, todos los Fénix involucrados, fueron asesinados por el Fénix inmortal hasta el último. Naturalmente, Qin Changqing no la detuvo, y tampoco lo hicieron los dos santos demonios. Ningxue y Cara de Luna también regresaron al reino inmortal de los monstruos y, después de todos estos años, también habían alcanzado el nivel Gran Luo. Capítulo 757. Capítulo 756. Diosa de la vida. ¿Empiezas ya? ¿Te sientes seguro? Pasaron los años y ese día, Qin Changqing llegó al mar del caos. El antiguo emperador se estaba preparando para dar testimonio del Gran Dao. Sin embargo, esta vez ella seguía siendo la misma. Lo que ella testificaría sería convertirse en una santa del Dao del caos. O mejor dicho, un emperador inmortal del caos. La diferencia entre un gran santo del Dao y un emperador inmortal es significativa. Un gran santo del Dao se centra más en el Dao, utilizando el Dao del cielo y la tierra, mientras que el poder de un emperador inmortal depende más de uno mismo. El camino que eligió el antiguo emperador no fue nada fácil. Este camino fue tan arduo que incluso el antiguo emperador, después de tantos años de iluminar el camino y convertirse en un santo, finalmente decidió dar este paso. Se sabe que no habría necesitado tanto tiempo si no hubiera elegido este camino y hubiera vuelto sobre los pasos de su vida anterior. Incluso podría ser más rápida que Qin Changqing. Después de todo, ella también disfrutó de la mejora del sistema. Pero después de elegir ese camino, incluso con el impulso del sistema, fue recién ahora que comenzó su testimonio. El antiguo emperador fue, sin duda, un genio impresionante. Entre los santos actuales en el mundo inmortal, incluidas las mujeres alrededor de Qin Changqing, casi ninguna podía igualar sus talentos integrales. Un genio como ella solo aparece una vez en muchas épocas. No muchos años, pero sí muchas épocas. Eso por sí solo demuestra lo extraordinaria que era. No esperaré más. Esta era es tan próspera. Aún necesito superar al emperador inmortal, lo que me llevará aún más tiempo, dijo el antiguo emperador. Ella estaba completamente preparada. Así, en este día, el antiguo emperador comenzó su camino de la iluminación. Como era de esperar, su camino de la iluminación atrajo la atención de muchos santos. Sin embargo, este lugar estaba muy lejos del mundo inmortal. Al ver que algunos santos se preparaban para venir a investigar, Qin Changqing regresó al mundo inmortal una vez para explicar la situación. Cuando oyeron que era la mujer del antiguo emperador, Qin Changqing, quien estaba testificando, los santos quedaron nuevamente asombrados. Habían vivido tantos años, e incluso el tiempo que pasaron como santos fue increíblemente largo. Sin embargo, todavía estaban lejos de convertirse en santos del Gran Dao. Después de convertirse en santos, avanzar más no fue nada fácil. Del Dao del cielo al Gran Dao, es un salto cualitativo. No es tan fácil. Sin embargo, el antiguo emperador sorprendentemente lo superó más tarde. Además, cuando el antiguo emperador se estaba convirtiendo en un santo, ni siquiera lo notaron. Por un tiempo, el antiguo emperador también adquirió una capa de misterio ante sus ojos. Qin Changqing supuso que esta vez la iluminación del camino del antiguo emperador también podría haber sido sentida por el gran terror. Pero estos grandes terrores podrían no ocurrir. No quedaban muchos. No se puede descartar que aún puedan existir otros, aún más ocultos y que no actuaron la última vez. Pero su número ciertamente no era grande.
Estos seres, habiendo sido asesinados por él en esta ronda, necesitarían al menos 20 eras o más para reponerse y volverse numerosos nuevamente. Con Qin Changqing presente, es poco probable que puedan volver a ser numerosos fácilmente. Aunque no hubo un gran terror, sí atrajo criaturas caóticas. Sin embargo, todas estas criaturas caóticas se convirtieron en mensajeros calificados. Entregaron una oleada tras otra de paquetes a Qin Changqing. ¿No vino esa serpiente?, se preguntó Qin Changqing. Esta vez no vio la serpiente. Esta vez, solo se sintieron atraídas algunas criaturas inherentemente caóticas. Miles de años después, el antiguo emperador avanzó con éxito y regresó al reino del emperador inmortal. Sin embargo, ahora era mucho más poderosa de lo que solía ser. Incluso después de su exitoso testimonio, su poder ya no era menor que el de antes. Tomar un camino diferente produjo fortalezas completamente diferentes en el mismo ámbito. De lo contrario, gastar más tiempo y esfuerzo, aguantar tanto tiempo, ¿no hubiera sido en vano? Eso también sería anticientífico. Mamá es tan increíble. Las dos hijas vitorearon. También habían estado haciendo rápidos progresos, pero después de convertirse en santos, habían pasado años y todavía estaban bastante lejos de convertirse en santos del Gran Dao. El antiguo emperador fue una vez un emperador inmortal. Incluso con la guía completa de Qin Changqing y el antiguo emperador, todavía estaban un poco atrás. Esta vez, bajo la indicación de Qin Changqing, las dos hijas fueron las primeras en lanzarse al abrazo del antiguo emperador. Hizo que el antiguo emperador sonriera de alegría. Luego, por la noche, Qin Changqing la llevó hermosamente. Habiendo regresado al reino del emperador inmortal, el emperador antiguo era incluso más fuerte que antes y su camino futuro era aún más amplio, por lo que su estado de ánimo era muy bueno. Aunque todavía era muy tímida, cooperó un poco con Qin Changqing, incluso permitiendo sin precedentes que Qin Changqing. A Qin Changqing le encantó por completo. Muy bien, a continuación, voy a comenzar a investigar cómo superar el reino del emperador inmortal, dijo. Varios años después, el antiguo emperador comenzó otra ronda de investigación entusiasta. Su objetivo final seguía siendo superar el reino del emperador inmortal. En su vida anterior no lo logró. En esta vida ella tenía confianza. Aunque le llevara 1000 millones de años, o incluso 10.000 millones de años, estaba decidida a lograrlo. Esposo, siendo esta era tan espléndida, debes sostenerla un poco más. Le dijo el antiguo emperador a Qin Changqing. Esta fue la primera vez que llamó a Qin Changqing marido. En el pasado, ella siempre se refería a Qin Changqing como Qin. Esto no significaba que ella no lo hubiera aceptado. Su corazón había aceptado a Qin Changqing hacía mucho tiempo. Es solo que a veces ella era un poco tsundere. Quizás esto sea terquedad femenina. Habiendo sido alguna vez un emperador inmortal, Qin Changqing se había burlado de ella una y otra vez. Era inevitable que hubiera un poco de terquedad. Ahora que finalmente había regresado al reino del emperador inmortal, su confianza había regresado y su actitud había cambiado sutilmente. Por lo tanto, el antiguo emperador no pudo comenzar inmediatamente su investigación. Porque Qin Changqing la engañó nuevamente. Pasaron muchos años más y el antiguo emperador pidió clemencia. Eso le permitió liberarse. Luego Qin Changqing llegó al mundo del espíritu divino. La diosa de la vida en el mundo del espíritu divino le había dado a Qin Changqing una docena de hijos. Quizás debido a su naturaleza divina, fue excepcionalmente prolífica. Algunos de los otros dioses y diosas supremos también le habían dado a Qin Changqing muchos hijos. Con la ayuda específica de Qin Changqing durante varios años, la diosa de la vida finalmente dio un paso más y alcanzó el reino cuasi santo. Sin embargo, ahora se enfrentaba a un problema. Siendo un dios supremo, no podía imaginar cómo progresar más. Serapine, tu estatus de dios supremo no está completo. Un dios supremo completo debería ser comparable a un santo, dijo Qin Changqing. Antes, ella solo había logrado llegar al nivel semisanto. Semisanto corresponde a Dios Supremo, lo cual es naturalmente posible. Pero para ir más allá, la diosa de la vida descubrió que no había manera de progresar. En lugar de inventar un nuevo reino, sería mejor perfeccionar el actual. Por supuesto, en ese momento no podía seguir avanzando. El mundo espiritual divino no podía soportar la existencia de un nivel santo. Tendría que esperar. Desde que estaba allí, Qin Changqing naturalmente pasó algún tiempo con la diosa de la vida, disfrutando plenamente de su compañía, luego pasó algún tiempo con las otras diosas y finalmente abandonó el mundo del espíritu divino. Su mirada entonces se dirigió a todo el mar del caos. Aunque el área circundante por miles de millones de millas era caótica, su mirada parecía penetrar el mar del caos y ver los muchos mundos que éste alimentaba. Estos mundos se hacían más fuertes a cada momento.
En la era del antiguo emperador, todos los reinos estaban en oscuridad. Cuando logró reprimir el gran terror, al final fue demasiado tarde. Pero ahora, Qin Changqing había traído prosperidad al mundo entero una vez más. Esta prosperidad aún necesitaba más tiempo. Pero esta era estaba destinada a ser increíblemente espléndida. Capítulo 758. Capítulo 757. El tiempo acabará por desgastarlo todo. El tiempo fluyó como el agua. Año tras año, se fue escapando continuamente. Ocasionalmente, Qin Changqing también entraba en un largo período de integración del Dao. La integración del Dao de un santo era diferente a la de un cuasi santo. No implicaba grandes riesgos y guardaba cierta similitud con la representación del cielo al ejecutar el Dao. La familia Qin continuó fortaleciéndose y el mundo inmortal se volvió cada vez más poderoso. Con el paso del tiempo, el número de santos en la familia Qin continuó aumentando. Cuando Qin Changqing alcanzó la edad de 200 millones, ya había más de una docena de santos en la familia Qin. Los grandes lugos eran innumerables. El mundo inmortal fue impulsado a un nivel de fuerza incomparable gracias a la familia Qin. Los 10 cielos del mundo inmortal se habían convertido en los 19 cielos. Se agregaron 9 cielos adicionales. Varios de estos 9 cielos habían sido forjados nuevamente por Qin Changqing. Otros eran mundos que Qin Changqing había desenterrado de antiguas reliquias en las profundidades del mar del caos, que luego anexó y transformó en nuevos cielos. Según los cuentos antiguos, el mundo inmortal alguna vez comprendió 33 cielos. Sin embargo, su expansión no fue ilimitada. Dependía del estado general del mundo inmortal. Si el mundo inmortal no fuera lo suficientemente próspero, agregar demasiados cielos podría resultar perjudicial. A medida que pasaban las eras, el mundo inmortal superior continuó agregando nuevos cielos. Estos cielos recién agregados naturalmente pertenecían a la familia Qin. De esta manera, el mar de las estrellas también se volvió más próspero. En poco tiempo habían pasado varios cientos de millones de años. Cuando Qin Changqing tenía 800 millones de años, ambas hijas del antiguo emperador con cuerpos del caos se habían convertido sucesivamente en grandes santos del Dao. Solo la familia Qin contaba con 3 grandes santos del Dao. Además, el número de santos en la familia Qin había llegado a una asombrosa cifra de 30. En el reino inmortal de los monstruos, Qin Changqing tenía 2 esposas y descendencias santas. En el reino inmortal del diablo, las esposas santas y los descendientes de Qin Changqing habían superado a los 4 santos demonios originales. Después de almacenar una energía tan inmensa que traspasa el cielo por tanto tiempo, Qin Changqing estaba casi listo para atravesar el cielo. Pero aún no fue suficiente. Qin Changqing continuó acumulando energía. Esta acumulación duró otros 200 millones de años. En este día, Qin Changqing cumplió 1000 millones de años. Después de haber vivido tantos períodos de tiempo, la condición de Qin Changqing se mantuvo sorprendentemente buena. En este día, Qin Changqing no celebró ninguna gran fiesta de cumpleaños. En cambio, se encontraba en la cima del mundo, contemplando la totalidad del mar del caos. 1000 millones de años después, dentro del mar del caos, varios mundos habían dado origen a seres comparables a los santos. De hecho, estos santos eran naturalmente esposas o descendientes de Qin Changqing. En otros mundos, los seres comparables al Gran Luo, los semisantos y los cuasi santos eran innumerables. La multitud de mundos dentro de todo el mar del caos se había fusionado en una vasta extensión, formando una verdadera miríada de reinos de los cielos. Shiji, dime, ¿cómo podría decaer una era tan espléndida? Preguntó Qin Changqing en voz baja mientras observaba aquella escena floreciente. La mirada del antiguo emperador recorrió los muchos mundos. Ella no podía ver estos mundos. Fue Qin Changqing quien le permitió verlos. Qin Changqing tenía estrategias establecidas en cada uno de estos mundos, prácticamente vinculándolos a todos entre sí. Ya lo sabrás. Ella dijo. ¿De verdad? Entonces esperemos y veamos. Qin Changqing dijo suavemente. El emperador antiguo dijo. En aquel entonces, yo era un poco diferente a ahora. Esperemos unos años más y veremos. Quizás si superas al emperador inmortal, las cosas podrían cambiar. Qin Changqing tarareó en respuesta. Primero supera al emperador inmortal, luego verás. No tardaría mucho más. El tiempo continuó escapando. Un año más. Pronto llegó el 15.000 millones del cumpleaños de Qin Changqing. Ese día, Qin Changqing finalmente decidió emprender un nuevo avance. Estaba listo para atravesar el cielo. Cuando Qin Changqing comenzó su camino hacia la iluminación, ese día, todos los mundos de los cielos temblaron. El camino de recorrer el cielo, con su tumulto creciente, se sintió no solo en el mundo inmortal.
Incluso los muchos mundos dentro del mar del caos también temblaron. Papá está a punto de comenzar. En el reino del cielo exterior, el antiguo emperador y sus dos hijas esperaban. Mientras Qin Changqing se preparaba para cruzar el cielo, incluso la mirada del antiguo emperador estaba llena de expectativa. En su vida anterior, estaba lejos de pisar el cielo. En esta vida, aunque tenía suficiente confianza, su seguridad aún no era absoluta. Para superar al emperador inmortal, pisotear el cielo mismo, someter incluso al gran Dao mismo. Parecía fácil hablar de ello, pero llevarlo a cabo era extremadamente difícil. Por lo menos, intentar atravesar el cielo inevitablemente provocaría una reacción violenta. Cuando pises el cielo, el cosmos ya no te prestará su poder. En ese momento deberás enfrentarte al cosmos únicamente con tu propia fuerza. Esta aventura era mucho más peligrosa que la integración del Dao. La integración del Dao consistía en armonizar el yo con el Dao, alineándose con el cielo. Pisar el cielo era desafiarlo. Además, el cielo que Qin Changqing pretendía pisar no era un cielo cualquiera. Los mundos eran diferentes entre sí. Si fuera un simple Lin Yu, dominio espiritual, un gran Luo, si no fuera sellado, podría entrar en su verdadera forma y causar que el dominio espiritual colapse por completo. Los cielos de un dominio espiritual como ese podrían ser pisoteados fácilmente por el gran Luo. De hecho, dichos dominios espirituales ni siquiera poseían una voluntad mundial. Pero ahora, cuando Qin Changqing intentó pisar el cielo, se enfrentó a los cielos del mundo entero. Esto fue lo que hizo difícil la tarea. Desde la antigüedad hasta ahora, no fueron pocos los seres que alcanzaron el nivel de emperador inmortal. Sin embargo, nadie había conseguido jamás atravesar el cielo. Este era el nivel de dificultad involucrado. ¿Qué pretende hacer el maestro emperador? Dentro de los tres reinos, todos los santos también fueron alertados. Durante estos más de 1000 millones de años, además del surgimiento de muchos santos dentro de la familia Qin, un nuevo santo también nació en el mundo inmortal. Del mismo modo, un nuevo santo había surgido en el reino inmortal del diablo. Pronto, no solo los santos fueron alertados, sino que muchos semisantos y cuasi santos también se conmovieron. Después de más de 1000 millones de años, los santos del mundo inmortal también habían progresado, pero aún estaban lejos de convertirse en santos del Gran Dao. Capítulo 759. Capítulo 757. El tiempo acabará por desgastarlo todo. 2. Todos los grandes santos del Dao actuales provienen de la familia Qin. Al ver que Qin Changqing volvió a causar tanto alboroto, todos los santos estaban un poco desconcertados sobre lo que Qin Changqing estaba tratando de hacer. El poder de Qin Changqing ya había alcanzado su punto máximo. Gran santo del Dao. ¿Podría ser que Qin Changqing estuviera a punto de lograr otro avance? De hecho, los grandes santos del Dao ya representaban el pináculo del poder desde la antigüedad, y más allá de esta cima, nadie sabía qué reino se encontraba. Después de recorrer el camino de recorrer el cielo, ¿qué reino viene a continuación? El propio Qin Changqing no lo sabía. Pero a medida que la conmoción causada por Qin Changqing se hizo más fuerte, muchos santos en los tres reinos comenzaron a especular. ¿Será que está intentando pisar el cielo? Los ojos del Maestro Supremo del Dao claro se iluminaron. Pisa el cielo. Los ojos de los otros santos también se iluminaron. En ese momento, los niveles profundos del Dao en todo el mundo comenzaron a rugir. El acto de Qin Changqing de pisar el cielo provocó una ola monumental en todo el mundo. Era como si olas gigantescas se precipitaran furiosamente hacia Qin Changqing, intentando abrumarlo. En ese momento, Qin Changqing parecía ser el enemigo del mundo. Parecía un pequeño barco en medio de un tifón. Si no pudiera soportarlo, incluso él desaparecería de la existencia, destruido tanto en cuerpo como en trayectoria. El peligro que esto suponía causó que muchos santos se sintieran aterrorizados y ansiosos. Cualquier ola podría ser suficiente para ahogarlos. Como resultado, ni siquiera se atrevieron a intentar reunir su poder. Está ascendiendo hacia el cielo. En las profundidades del mar del caos, un gran terror del emperador inmortal percibió débilmente las actividades en el mundo inmortal. Ridículo. Mira cómo mueres. Ese gran terror no se acercó al mundo inmortal, sino que observó desde la distancia, tratando la situación como una broma. Es interesante, pero si no puede soportarlo, solo puede enfrentar el destino de desaparecer de la existencia. Otra emperatriz inmortal Gran Terror tampoco pensaba muy bien en las posibilidades de Qin Changqing. Este paso del cielo tomó claramente más tiempo. Y realmente era peligroso. A pesar de que Qin Changqing había almacenado energía del paso del cielo durante más de 1000 millones de años y la había usado durante miles de años. No fue hasta hoy que innumerables mundos en todo el cosmos temblaron. De repente, todo el aura en el cuerpo de Qin Changqing se atenuó.
Con una cantidad tan inmensa de energía que avanza hacia el cielo, Qin Changqing avanzó con éxito hacia el cielo. Superó el reino del emperador inmortal. Este reino era indescriptible. La mirada de Qin Changqing se volvió hacia la extensión infinita de los mundos de todos los cielos. En ese momento, incluso el propio Gran Dao se sometió a él. Llamémoslo el Supremo. Qin Changqing susurró suavemente. El Supremo. Realmente lo logró. En ese momento, dentro del mar del caos, los grandes terrores del emperador inmortal restantes estaban todos asombrados. Lo logró. Los descendientes de Qin Changqing comenzaron a vitorear. El deleite y la admiración brillaron en los ojos del antiguo emperador. Ella también empezó a admirar a este hombre. Papá es increíble. Dentro del mar del caos, dos hermanas corrieron a los brazos de Qin Changqing. Para entonces, el corazón del antiguo emperador ya no estaba tan amargado. ¿Qué se siente al pisar el cielo? Ella preguntó. Nada mal. Dijo Qin Changqing. Esta respuesta evasiva dejó al antiguo emperador algo sin palabras. Sin embargo, después de que cayó la noche, después de que Qin Changqing se fusionó espiritualmente con ella, le permitió experimentar la sensación de atravesar los cielos. Ese sentimiento fue indescriptiblemente maravilloso. Incluso los santos del Gran Dao estaban bajo el Dao. Para controlar el Dao, uno debe seguirlo. Si una era decayera, el poder de los grandes santos del Dao también disminuiría. Eso era inevitable. Pero después de pasar por el cielo, uno se convierte en la fuente de todo poder. Los cielos y la tierra podrán decaer, pero yo no. Incluso cuando las eras cambian, Qin Changqing aún puede mantenerse firme en la cima. Ahora debería ser eterno, ¿verdad? Qin Changqing miró hacia el lugar infinitamente distante. Eternidad. No estaba muy seguro. Porque nadie sabe qué pasará a medida que pasen los años. Sin embargo, después de pasar por el cielo, él mismo ya no tuvo que preocuparse por el declive de la era. De hecho, esto se limitó a él mismo, su mujer y sus descendientes. Qin Changqing no estaba muy seguro de ellos. Además, Qin Changqing todavía no sabía por qué las eras declinarían. Aunque habían pasado miles de millones de años, esta era todavía estaba en su apogeo. Incluso, esta era, gracias a su existencia, podría ser más fuerte que todas las eras que alguna vez existieron. Decir todos quizás sea demasiado absoluto. Porque nadie sabe, a través del paso del tiempo, cuántas eras hubo. En épocas infinitamente distantes, como hace miles, decenas de miles o incluso más eras, si hubo épocas más fuertes, nadie lo sabe. Algunas épocas demasiado antiguas quizá ni siquiera dejarían reliquias. El tiempo, al final, acabará erosionándolo todo. Incluso la fuerza más formidable a lo largo de cientos o miles de eras podría no dejar ninguna marca. Después de todo, cada era existe durante miles de millones de años. La vida útil de una estrella en la galaxia de donde vino Qin Changqing no alcanzaba ni los 10.000 millones de años. Sin embargo, después de haber crecido hasta su estado actual, Qin Changqing parecía aún capaz de seguir haciéndose más fuerte con la ayuda del sistema. Este punto por sí solo dejó a Qin Changqing seguro. Después de pasar por el cielo, todavía había reinos arriba y aún podía crecer. Por lo tanto, Qin Changqing no tenía prisa. Después de vivir miles de millones de años, su mentalidad se había vuelto aún más serena. Él fue capaz de soportarlo. En el futuro, Qin Changqing se centrará en estudiar la cuestión del cambio de era. Y necesitaba encontrar una manera de hacer que toda la familia Qin estuviera con él eternamente. Sin mencionar toda la familia Qin, ya que la familia Qin actual era demasiado grande y muchas generaciones de descendientes mortales ya estaban dentro de este reemplazo. Al menos, para hacer que su mujer y los descendientes que le importaban no estuvieran limitados por la época. Después de todo, incluso con la mejora del sistema, entre su mujer y sus valiosos descendientes, aquellos que podían convertirse en santos ya eran muy pocos. Aquellos que podían alcanzar el nivel de santo del Gran Dao eran aún menos. Para atravesar el cielo solo unos pocos tenían esperanza. Si no fuera posible detener el cambio de eras, entonces solo podría intentar hacer que aquellos a quienes amaba fueran eternos con él. Por supuesto, con el elixir del sistema vinculado a la vida útil de Qin Changqing, sus mujeres y descendientes también deberían poder vivir. Es solo que su poder disminuiría. Después de que Qin Changqing atravesó el cielo, cuando entró al mundo inmortal, sintió claramente algo diferente. Los cielos y la tierra del mundo inmortal todavía le daban la bienvenida, pero al mismo tiempo, había un sentimiento de asombro. Cuando los numerosos santos se enfrentaron a Qin Changqing, la sensación se acentuó aún más. Cuando Qin Changqing era un santo del Gran Dao, el Dao de los santos fue completamente reprimido por él, e incluso sin ninguna acción deliberada por su parte, cada santo sintió una enorme presión en su presencia.
Pero los santos se atrevieron a atacar a un santo del Gran Dao, pero sin éxito. Pero ahora incluso si los santos tuvieran el coraje de actuar, su Dao no podría hacer ningún movimiento. Ya no se trataba simplemente de represión. No pudieron controlar la fuerza del mundo entero. Qin Changqing solo necesitó un paso para extinguir todas las mejoras del mundo hacia ellos, dejando que los santos, incluso dentro del mundo inmortal, no tuvieran diferencia en poder de combate con respecto a estar en el mar del caos. Esto es atravesar el cielo. Si Qin Changqing no lo permitía, ni siquiera los cielos se atreverían a moverse. Capítulo 760. Capítulo 758. El mundo está en decadencia. El tiempo transcurrió. El ascenso de Qin Changqing creó una situación completamente nueva para esta era. Todos los grandes terrores restantes se ocultaron profundamente. No se atrevieron ni siquiera a dejar entrever un solo pensamiento, y mucho menos a mostrar sus rostros. Esta época comenzó a caminar hacia la prosperidad. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 10.000 millones de años. En este día, el número de santos en la familia Qin, excluyéndolo a él y al antiguo emperador, también había superado los 10. En este día, alguien dentro del mundo inmortal finalmente certificó el Gran Dao. Era muy difícil pasar de santo a santo del Gran Dao. El antiguo emperador, antaño un emperador inmortal, tardó más de 100 millones de años en volver a ese estado. En su era, le había llevado decenas de miles de millones de años convertirse en un emperador inmortal. La que se certificó como una santa del Gran Dao esta vez todavía era una mujer de Qin Changqing. Ella era Lin Yuyan, la primera persona que Qin Changqing sacó del reino del pequeño espíritu. Lin Yuyan había superado a todos los demás. Después de convertirse en santo, se volvió aún más difícil crecer. Quien podía certificar el Gran Dao dependía de muchos factores. Muchos santos no pudieron certificar el Gran Dao a lo largo de toda una era. El Dao de la espada de Lin Yuyan era realmente poderoso. Incluso durante su etapa de deificación, podía dividir los cielos con un solo golpe. A pesar de que dividió los cielos del reino del pequeño espíritu, fue suficiente para mostrar su genio excepcional. De lo contrario, ¿por qué Qin Changqing elegiría sacarla primero? Esto se está volviendo cada vez más monstruoso. Dentro del mar del caos, un gran terror de nivel emperador inmortal lo sintió, pero no pudo hacer nada y solo pudo esconderse más profundamente. En el reino inmortal del diablo, Youyue finalmente también se convirtió en una santa. El mundo entero estaba prosperando. Las huellas de Qin Changqing se hicieron aún más distantes. Uno a uno, los mundos siguieron apareciendo en el mar del caos, y con la guía de Qin Changqing, se hicieron más fuertes. Como era de esperar, las mujeres más destacadas de estos mundos se convirtieron en mujeres de Qin Changqing. Su descendencia se extendió por todos los cielos. Las interacciones entre los diversos mundos de todo el mar del caos se hicieron más frecuentes. Muchos mundos esencialmente tenían matrices de teletransportación que conducían al mundo inmortal. Por supuesto, estos sistemas de teletransportación generalmente eran demasiado costosos para que la gente común los usara debido a las largas distancias involucradas. Dentro del mar del caos, los puntos de apoyo de los inmortales también se hicieron más profundos. Algunos inmortales regulares incluso se atrevieron a aventurarse en el mar del caos para explorar. Y así fue pasando el tiempo, año tras año, sin cesar. Pronto, habían pasado varios miles de millones de años. En este día, Qin Changqing estuvo una vez más ante el árbol del mundo. Después de miles de millones de años, este árbol del mundo había crecido completamente. El árbol del mundo era tan alto, tan grande, que albergaba mundos ilimitados en su interior. El más magnífico de estos mundos era ahora comparable a un universo entero. Incluso podría soportar seres de nivel semisanto. Todo el árbol del caos continuó extrayendo energía del mar del caos incesantemente y creció cada vez más. Solo el árbol del caos podía extraer tanta energía. Después de unos cientos de millones de años más, en este día, en el mundo del espíritu divino, la diosa de la vida finalmente se convirtió en una santa. El mundo del espíritu divino también se había vuelto lo suficientemente poderoso como para dar nacimiento a los santos. Si se le diera tiempo, todo el mundo espiritual divino continuaría expandiéndose. Alcanzar al mundo inmortal podría ser imposible, pero crecer para igualar al mundo inmortal de varios miles de millones de años atrás era plausible. La mirada de Qin Changqing se perdió en la distancia. Si cada mundo es comparable al mundo inmortal, ¿cómo podría esta era declinar? Murmuró Qin Changqing. La transición de eras, si fuera un reemplazo de mundos, la razón por la que muchos santos eligieron convertirse en grandes terrores después de la transición de la era pasada, fue probablemente porque no quedaban otros mundos en el mar del caos. Los mundos fueron consumidos hasta la nada, dejando solo un único sobreviviente.
Pero si cada mundo es comparable al mundo inmortal, si un mundo se marchita, todavía queda otro mundo. Aunque el poder no se transfiere tan fácilmente, ¿qué sucedería si el ciclo de otro mundo se perfeccionara? ¿Y si uno reencarnara en otro mundo? ¿No significaría eso que una era podría mantener la prosperidad eterna? No importa bajo qué sistema de poder estés, ya sea convertirse en inmortal, convertirse en un dios marcial, ascensión mecánica o incluso convertirse en Buda. Mientras el poder pueda mantenerse, existiendo en el mundo para siempre, ¿por qué no? Después de todo, no todos pueden ascender al cielo. Ya verás, no pude detenerlo antes, pero esta vez, si puedo ascender al cielo, veamos si podemos evitarlo, dijo el antiguo emperador. Ella también estaba cerca de ascender al cielo. Cuando Qin Changqing alcanzó la edad de 80.000 millones de años, en este día, el antiguo emperador finalmente estaba a punto de ascender, para superar incluso a los emperadores inmortales. Su proceso de ascenso fue mucho más difícil que el de Qin Changqing. Le tomó decenas de miles de años, pero finalmente lo logró. Ha llegado otro. En las profundidades del mar del caos, los grandes terrores restantes estaban desesperados. Uno no había terminado todavía y ahora había llegado otro. Una vez que uno asciende, ya no está atado a su era, ¿cómo diablos puede uno lidiar con eso? Madre, ¿acaso el mar del caos realmente no tiene fin? No lo sé, en mi época nunca encontré su final, respondió el antiguo emperador. En el mar del caos, Qin Changqing, el antiguo emperador, y sus dos hijas buscaban el final del mar del caos. En ese momento, Qin Changqing sintió algo y guió a las tres mujeres en una dirección determinada. En solo 1000 años, había recorrido una distancia que a un santo le tomaría cientos de miles de años cruzar, y llegó a un lugar. Pero aún así ya era demasiado tarde. El otro grupo se había escapado a través de un portal oscuro, y no solo habían escapado, sino que también destruyeron ese portal. Emperador inmortal del espíritu maligno. El antiguo emperador sintió las vibraciones residuales y susurró. Sí. Un gran terror en el Dao fantasma maligno se había convertido en un emperador inmortal. El emperador inmortal del espíritu maligno. El Dao del fantasma maligno continúa fortaleciéndose. El antiguo emperador dijo. De hecho se ha vuelto más fuerte. ¿Quién hubiera pensado que el Dao del fantasma maligno podría sostener la existencia de un emperador inmortal? Emperador inmortal espíritu maligno. Si no fuera por el rápido crecimiento de Qin Changqing, esta era habría estado condenada sin lugar a dudas. Porque este emperador inmortal no necesita usar la fuerza del origen prohibido para ejercer su poder. ¿Quién demonios podría detenerlo? Incluso si los muchos santos en el mundo inmortal pudieran dar batalla dentro del mundo inmortal, el adversario no teme al desgaste. Simplemente podrían molerte hasta la muerte con pura resistencia. Con la ayuda del poder del mundo inmortal, los santos pueden experimentar un aumento en su fuerza de batalla, pero si la lucha se prolonga, el mundo inmortal también comenzará a decaer como resultado. Afortunadamente, esta era tiene a Qin Changqing, cuyo crecimiento ha sido rápido durante toda la era. Incluso con el emperador inmortal del espíritu maligno, no hay nada que temer. Por supuesto, lo mejor sería que el asunto se pudiera resolver. Qin Changqing comenzó su persecución. Sin embargo, ese tipo es demasiado astuto y extremadamente evasivo. Qin Changqing lo ha buscado durante muchos años y no lo ha encontrado. El tipo probablemente esté huyendo a lo más lejos que pueda. Incluso siendo un emperador inmortal del espíritu maligno, no se atreve a mostrar su rostro y todavía es reprimido por Qin Changqing. Debe estar extremadamente frustrado por dentro. Al ver que no podían atraparlo, Qin Changqing no le prestó demasiada atención y continuó su propio ritmo. El tiempo continuó pasando. Pronto, habían pasado 100.000 millones de años. Dentro del mar del caos, hubo un crecimiento aún más floreciente. Ya había algunos mundos que habían crecido comparables al mundo inmortal durante el tiempo que Qin Changqing había atravesado. No, todavía eran más débiles. El mundo actualmente más fuerte tenía solo 2 seres en el nivel santo. Para un emperador inmortal, una era se define por su propio mundo. Sin embargo, para mí, una era abarca la miríada de reinos celestiales. Una era así jamás debería marchitarse. Qin Changqing pensó. Si no fuera por el gran terror que causa problemas, el mar del caos lleno de mundos vería continuamente nuevos mundos crecer incluso cuando uno decae. Considerando el gran esquema de todo el mar del caos, de los miríadas de reinos de los cielos, una era así nunca debería marchitarse. Si ese fuera el caso, incluso si el mundo inmortal declinara, Qin Changqing podría dejar que sus mujeres y descendientes ingresaran a otros mundos. Por supuesto, esta no es la mejor opción. Durante estos 100.000 millones de años, Qin Changqing ya había estado haciendo múltiples preparativos.
Ya había comenzado a crear su propio reino, no uno común, sino un reino eterno. El reino eterno, con su poder como fuente, nunca se marchitaría mientras él viviera. Esto podría proporcionar un refugio para aquellas mujeres y descendientes de Qin Chan Qin que no pudieron entrar al cielo. Crear un reino así no fue difícil. El verdadero desafío residió en extraer las marcas de sus mujeres y descendientes del mundo inmortal. Pero por ahora, Qin Chan Qin no tenía prisa. Primero los dejaría crecer. Si realmente no podían mejorar y el mundo comenzaba a decaer nuevamente, lo consideraría entonces. La decadencia ha llegado. Varios miles de millones de años después, en este día, llegó la decadencia del mundo. Para los cultivadores o incluso los inmortales comunes, esta decadencia pasaría desapercibida, siendo extremadamente gradual. Pero Qin Chan Qin lo sintió claramente. No se requirió una escala de tiempo de 100 millones de años. Incluso mirando en la escala de 10 millones de años. En un dominio espiritual se observó un descenso continuo en el número de cultivadores que ascendían. Fue una tendencia descendente muy suave. Y si lo analizamos desde una escala temporal de 1000 millones de años, este declive se vuelve aún más alarmante. El ki espiritual del mundo entero también estaba en continuo declive. Aunque el mundo inmortal actual ahora tenía 4 grandes santos del Dao y casi 100 santos. El origen del mundo fue increíblemente robusto, pero el mundo entero se estaba desintegrando. ¿Dónde está el problema? Después de observar durante 1000 millones de años, Qin Chan Qin murmuró suavemente. No sé. La respuesta del antiguo emperador fue muy simple. Soberano, ¿qué pasa? Sí, el origen del mundo no se ha agotado. De hecho, se está fortaleciendo cada vez más. Sin embargo, el mundo entero se encuentra en constante decadencia. En el mundo inmortal, todos los santos se habían reunido. Durante los últimos 100.000 millones de años, gracias al fortalecimiento del mundo inmortal, además de la multitud de santos nacidos en la familia Qin, muchos santos también habían surgido de los inmortales del propio mundo inmortal. El número de santos nativos del mundo inmortal había llegado a 15. Todos los santos estaban un tanto desconcertados. Además de ellos, también habían llegado los santos demonios. Estaban preocupados también porque la descomposición los afectaba a todos. Los 3 reinos eran una totalidad. Pero los otros mundos aún no estaban en decadencia. Mundos como el mundo del espíritu divino todavía estaban bien y en sus fases ascendentes. La decadencia de los 3 reinos también fue bastante extraña. Desde el punto de vista de un profano, el declive podría deberse a que no había suficiente ki espiritual para sustentar la abundante cantidad de inmortales y santos en los 3 reinos, pero este no fue el caso. De hecho, a medida que los 3 reinos prosperaron y se fortalecieron, el ki espiritual dentro de ellos se volvió aún más rico y el origen aún más robusto. Respecto de dónde vino esa energía, y por qué el ki espiritual no disminuyó, sino que aumentó a pesar del inmenso consumo por parte de los inmortales, estas preguntas involucran los principios complejos del funcionamiento del cielo y la tierra. La causa raíz está en el mar del caos. El mar del caos estaba lleno de caos que los inmortales simplemente no podían utilizar. Sin embargo, este caos también representaba una forma de energía, pero solo las tierras del pasaje podían aprovecharla. Tomemos como ejemplo el árbol del mundo, que extrae energía del mar del caos para crecer continuamente y sustentar mundos. También hay un tipo de vida, como esa enorme serpiente que se convirtió en la serpiente del caos, que puede hacer uso de ello. Entonces, bajo la lógica normal, sería lógico pensar que cuanto más fuerte y próspero se vuelva un mundo, más energía extraerá del mar del caos. El mundo entero se fortalecería aún más. Pero ahora, después de que el mundo inmortal alcanzó un pico de prosperidad sin precedentes, inesperadamente comenzó a declinar. Esto desafía el sentido común. Las cosas se desarrollarán en la dirección opuesta cuando se vuelvan extremas, la prosperidad conducirá a la decadencia, pero ¿por qué sucede esto? Un santo murmuró para sí mismo. Él también estaba perdido. Capítulo 761. Capítulo 759. Ataque supremo al cielo. Qin Chan Qin permanecía de pie sobre el mundo, observando la discusión sin hablar. Tienes razón, tal vez fue porque siempre hubo un solo mundo próspero en el mar del caos, la decadencia del mundo se confundió con la decadencia de una era. Junto a él, el antiguo emperador habló en voz baja. La mirada del antiguo emperador había trascendido hacía mucho tiempo cualquier mundo individual, abarcando en cambio los miríadas de reinos de los cielos. En el pasado, debido al desenfrenado gran terror, solo un mundo en el mar del caos podía florecer por era. O más bien, fue el crecimiento de ese mundo lo que inició una época completamente nueva. Los grandes terrores también sabían cultivar la tierra.
Durante muchas eras, los grandes terrores acecharon en las sombras, listos para surgir y cosechar cuando la era alcanzara su cenit. Por tanto, la sustitución de mundos fue la sucesión de eras. Sin embargo, había una pregunta. Si era como la agricultura, ¿por qué no cultivar varios? Qin Changqing reflexionó por un momento antes de entrar al mapa de la montaña y el río. En su interior guardaba a sus preciadas concubinas, aquellas grandes terrores femeninas. Necesitaban sueños prolongados. 3 de ellos ya habían sido completamente sometidos por Qin Changqing, pero unos pocos aún resistían. Especialmente ese gran terror cuasi emperador. Aunque ella no se había rendido, a Qin Changqing no le importaba. Siempre que le apetecía, la intimidaba. Dime, ¿por qué no dejaste que crecieran varios mundos? Qin Changqing se acercó a uno de los grandes terrores que se había sometido, la despertó y le preguntó. No nos corresponde a nosotros decidir qué mundo crece, pero hay un patrón. Si solo existe un mundo en una era, entonces la transición de esa era ocurre más rápidamente, respondió el gran terror. Qin Changqing luego preguntó. Si cosechas múltiples mundos, ¿no obtendrías más beneficios? Ciertamente, cosechar más traería mayores beneficios, pero lo que realmente deseamos es avanzar más en el Dao del fantasma maligno. Comparado con la simple cosecha de mundos, los beneficios de acelerar el cambio de era son mayores, explicó. Además, si permitimos que se desarrollen demasiados mundos, existe el riesgo de que crezcan más allá de nuestro control, dando lugar a innumerables seres poderosos, tal como ahora. Este gran terror fue bastante franco. ¿Por qué se obtienen más beneficios de la transición de eras? Preguntó Qin Changqing. El gran terror abrió la boca como para hablar, pero al final permaneció en silencio. No lo puedo decir, dijo. Qin Changqing no presionó más el gran terror. Su incapacidad para hablar no se debía a su renuencia, sino probablemente a la influencia del Dao del fantasma maligno. Si revelaba los secretos, este podría abandonarla. Primero necesitaba determinar la causa de la decadencia de los 3 reinos. En el tiempo siguiente, Qin Changqing pasó un largo tiempo en el mundo inmortal, trabajando con muchos santos y santos del gran Dao de la familia Qin, así como con el antiguo emperador, en busca de la razón. Los demás santos de los 3 reinos fueron muy cooperativos. Hicieron todo lo que Qin Changqing les ordenó. Los inmortales de todo el mundo inmortal también siguieron muy bien las órdenes. Si Qin Changqing les pidiera que cesaran su cultivo durante 1.000.000 de años, cumplirían obedientemente. Así, después de unos miles de años, Qin Changqing finalmente vislumbró una pista. Ese día, la voluntad de Qin Changqing entró en el mar de origen del mundo inmortal. El mar de origen del mundo inmortal era incomparablemente vasto, y continuaba volviéndose más robusto cada día, pero no reponía el mundo en lo más mínimo. La voluntad de Qin Changqing se sacudió violentamente. Todo el mar del origen cobró vida rugiendo. Te encontré, dijo. Entonces, la voluntad de Qin Changqing se dirigió hacia una dirección particular. En ese lugar, una voluntad colosal fue expulsada por Qin Changqing. Bajo la voluntad indomable de Qin Changqing, esta presencia inmensamente aterradora y vasta, que incluso el emperador inmortal no podía percibir ni oponerse, tembló. Así es como es. Apareció la voluntad del antiguo emperador. También emergieron las voluntades de muchos santos del Gran Dao. Se descubrió la causa de la decadencia del mundo. El espíritu del mundo había dado nacimiento a la autoconciencia. Esta fue la raíz del problema. El cielo es despiadado y trata a todos los seres como perros de paja, dice el dicho, que describe la crueldad e indiferencia de los cielos. Los cielos pueden considerarse el espíritu del mundo. Sin embargo, la crueldad y la indiferencia de los cielos no son emociones, sino más bien una postura consistente hacia todas las cosas y seres bajo su dominio. En realidad, es mejor cuando los cielos mantienen ese estado. Operando de acuerdo a las leyes y reglas del orden natural, incluso los santos no deberían interferir demasiado con el funcionamiento del Dao celestial. Lo que verdaderamente se teme es cuando los cielos se vuelven empáticos. Los cielos ahora se habían vuelto empáticos. Había dado nacimiento a la autoconciencia. Ahora podría considerarse un ser vivo. Estando vivo, tuvo el instinto de buscar ventajas, lo cual es ser egoísta. ¿Por qué agotaría su propio origen para permitir que los inmortales se beneficien? Sin mencionar que absorbió demasiadas emociones negativas de la gente. Seres como Tai y Gran Luo, podían mantener su estado mental inalterado, viviendo durante eones sin enfrentar la tribulación de un corazón, precisamente porque a través del fruto del Dao, podían extirpar toda la negatividad de sí mismos. ¿Pero a dónde fue a parar la negatividad extirpada? Naturalmente, se dispersó en el mundo que los rodeaba. Luego fue absorbido por él. Así, después de incontables eones, incluso los cielos comenzaron a mutar.
también desarrollando un sentido de sí mismo, volviéndose egoísta. Por lo tanto, lo bloqueó todo, deseando utilizar la esencia del mundo para lograr su propia transformación. Esto condujo a una situación en la que, a pesar de que la esencia del mundo era robusta, los tres reinos estaban en decadencia. Al principio lo sabía, pero desafortunadamente, era demasiado tarde. Mi poder se desvanecía demasiado rápido. Sin embargo, esta criatura creyó poder monopolizar la esencia del mundo. No esperaba que el Dao del fantasma maligno fuera su némesis. El antiguo emperador finalmente entendió. Después de que el mundo desarrolló la autoconciencia, se volvió egoísta y bloqueó la esencia del mundo, causando que éste se deteriorara. El poder de los santos y los santos del Gran Dao también disminuiría. El mundo intentará utilizar la esencia del mundo para completar su metamorfosis en una forma de vida completa e independiente. Sin embargo, se produjo el Gran Terror. El Gran Terror blandía el Dao del fantasma maligno, que resultó ser la némesis del mundo. Incluso si el mundo se desmoronaba, los santos y los santos del Gran Dao no destruirían su propio mundo. En cambio, encontrarían la manera de salvarlo. Pero el Gran Terror vendría, drenaría el mundo hasta secarlo, luego la esencia del mundo, y el mundo quedaría estupefacto, sin otra opción que reiniciarse. Probablemente ese fue el caso de la mayoría de las transiciones entre eras en el pasado. Si los cielos no funcionan, entonces reemplácelos por otro cielo. Una vez identificada la causa, la solución se hizo sencilla. Puede que el emperador inmortal no pueda hacerlo, pero él, Qin Changqing, sí. En ese momento, esa voluntad mundial ya había comenzado a rugir y a abalanzarse sobre Qin Changqing. Se trataba de una contienda de voluntades, pues solo la voluntad podía oponerse. Pero esta era la voluntad de un mundo entero. Incluso si el emperador inmortal hubiera descubierto su voluntad, no tendría forma de enfrentarse a ella. Pero Qin Changqing pudo. Resopló fríamente, su voluntad chocó sin mostrar ninguna debilidad. Tras el impacto, ese mundo consciente de sí mismo, creado por Qin Changqing, se debilitó repentinamente. Qin Changqing no se molestó en hablar vanamente, su voluntad siguió adelante una y otra vez. No, yo soy el cielo y vosotros sois solo hormigas, asquerosas hormigas. El mundo emitirá un rugido histérico. No había desarrollado fácilmente la autoconciencia y solo había logrado bloquear la esencia del mundo, pensando que era lo suficientemente poderoso para enfrentarse a Qin Changqing. Pero nunca imaginó que Qin Changqing sería tan terriblemente poderoso. ¿Cómo podría reconciliarse con su caída? Pero su falta de voluntad fue inútil, ya que Qin Changqing tarareó suavemente y, con una bofetada, lo disipó. Auge. Mira, ¿por qué sangra el cielo? Mientras la batalla entre Qin Changqing y la voluntad mundial se desataba, los tres reinos enteros temblaban. No era solo la voluntad del mundo inmortal, sino la de los tres reinos. La batalla duró mucho tiempo. Sin embargo, para Qin Changqing, fue muy breve. La razón es que, al igual que con la integración del Dao de los Santos, pareció un momento breve, pero el mundo exterior ya había seguido adelante. Esta batalla duró millones de años dentro de los tres reinos. Durante esos millones de años, ya sea el mundo inmortal, el reino inmortal del diablo u otros reinos. Incluso en los numerosos dominios espirituales, dominios demoníacos y otros dominios, el cielo sangraba. Esto aterrorizó a innumerables personas. El cielo estaba sangrando. Este fue un acontecimiento sin precedentes. ¿Por qué sangraba el cielo? ¿Será que un desastre mayor era inminente? Dentro de un dominio espiritual, innumerables cultivadores estaban en pánico, como si el día del juicio final hubiera llegado. En ese momento, un gran pasaje apareció de repente en el cielo. Y entonces, un inmortal descendió desde arriba. Un inmortal ha llegado. Innumerables cultivadores miraron hacia arriba con asombro. Los cielos son crueles. Un ser supremo los desafía. No hay necesidad de entrar en pánico. La voz de ese inmortal calmó a los muchos cultivadores. Acontecimientos similares estaban ocurriendo en innumerables dominios espirituales. Después de que el inmortal descendió a los reinos inferiores, dejaron estelas de piedra para registrar el evento, ya que la guerra había durado bastante tiempo. Millones de años, en el mundo inmortal, podrían no ser mucho. Pero en los muchos dominios espirituales, era diferente. Eran un número desconocido de generaciones e incontables cultivadores. Y en los numerosos dominios espirituales, nació una leyenda del Ser Supremo desafiando los cielos. Capítulo 762. Capítulo 760. ¿Quién dice que no puedo trascender? Millones de años después, finalmente, ya no corría sangre en el cielo. No solo no hubo derramamiento de sangre, sino que el mundo entero volvió gradualmente a la normalidad.
El cielo que había engendrado su propia conciencia fue resuelto completamente por Qin Changqing, y luego cambió los cielos por los tres reinos. Este cielo, por supuesto, ya no tenía conciencia propia. Era meramente una representación de las leyes frías. Hasta cierto punto, es mejor que las leyes sean frías e impersonales. De lo contrario, incluso si la conciencia del cielo y de la tierra fuera desinteresada, no sería necesariamente algo bueno. Tras el cambio de cielo, el mundo inmortal continuó fortaleciéndose. 10.000 millones de años, 20.000 millones de años, muchos miles de millones de años después. El mundo inmortal no había menguado, por el contrario, se había vuelto cada vez más poderoso. Sin embargo, esto también dio lugar a un nuevo problema. El camino hacia la iluminación se volvió más difícil. Los riesgos se hicieron mayores. Subir al cielo igualmente se hizo más difícil. Los inmortales del mismo reino ahora eran más fuertes que antes. Pero avanzar a un reino superior se había vuelto más difícil. Aunque este problema existió, se podría decir que la era nunca terminó. Todo el mar del caos, incontables mundos, también comenzaron a florecer. Y crecieron sin cesar. Cuando estos mundos se expandieran hasta cierto punto, también se enfrentarían al problema de la voluntad del mundo desarrollando su propia conciencia. Pero todo fue resuelto por Qin Changqing. Un día, cuando la voluntad mundial de un mundo desarrolló su propia conciencia, fue descubierta una vez más por Qin Changqing. Sin embargo, Qin Changqing rápidamente se dio cuenta de que la voluntad de este mundo era bastante rara. No obstruía el desarrollo del mundo por su propio bien. Esta especie era demasiado rara. Qin Changqing decidió perdonarlo y comenzó a observarlo. El tiempo continuó pasando. Después de incontables años, el mundo inmortal había experimentado lo que equivalía a varias eras del pasado, pero aún no se había marchitado. Los restantes grandes terrores, uno por uno, comenzaron a derrumbarse. Después de haber esperado tanto tiempo, en lugar de presenciar el ocaso de una era, vieron numerosos mundos prósperos y florecientes. Quizás esto sea la eternidad, dijo Qin Changqing en voz baja, de pie sobre los mundos infinitos dentro del mar del caos. Ahora bien, ¿es esto la eternidad? Qin Changqing no se atrevió a confirmarlo. Había vivido demasiado tiempo. Había vivido períodos equivalentes a varias épocas pasadas. Su fuerza continuó creciendo. Ascender al cielo no fue el final. A medida que el mundo continuó fortaleciéndose, sin progreso, los inmortales que habían ascendido al cielo podrían no compararse con los emperadores inmortales del mundo fortalecido. Así pues, hubo una segunda ascensión al cielo, una tercera ascensión. Naturalmente, Qin Changqing no tuvo que preocuparse por este asunto. Su fuerza, con el paso del tiempo, seguía creciendo. Sin embargo, Qin Changqing siempre estuvo inseguro de si había alcanzado la verdadera eternidad. Había vivido durante cientos de miles de millones de años, y a lo largo de un período tan largo, sus descendientes se habían extendido por los 1000 reinos de los cielos. Los largos años no desgastaron la pasión de Qin Changqing. Al contrario, le hizo disfrutar aún más de esta vida eterna. Pero incluso si viviera 1 billón de años más sin verdadera eternidad, no tendría sentido. Además, Qin Changqing aún no había desentrañado completamente el origen del sistema. Por ello, comenzó a estudiar y entrar en contacto con el dominio del tiempo, esforzándose por encontrar la raíz del sistema. De lo contrario, equivaldría a una existencia de nivel superior, otorgándole este sistema. En ese caso, ¿cómo podría considerarse verdaderamente invencible? ¿Lo notaste? El mar del caos se está deshaciendo, dijo la voz de un emperador antiguo después de 1 billón de años. Qin Changqing lo notó. La eternidad de la que hablas, me temo que no se puede lograr, dijo el antiguo emperador, mirando hacia Qin Changqing. La mirada de Qin Changqing se volvió hacia los mundos infinitos. Sus ojos se hicieron más profundos. Después de lo que parecieron incontables eones, el mundo entero todavía no mostraba signos de decadencia. El límite superior del poder del mundo inmortal continuó aumentando, pero no se produjeron nuevos reinos. Solo que ahora, los inmortales eran mucho más fuertes que sus contrapartes del mismo reino en el pasado. Los inmortales comenzaron a ser clasificados. Desde el primer al 10º nivel del inmortal celestial, desde el primer al 10º nivel del inmortal dorado, y cada nivel tenía aún más subdivisiones. Un inmortal celestial de hoy podría compararse con lo que solía ser un gran Luo. A medida que el mundo se hizo más fuerte, todos los que estaban en él se beneficiaron. El resplandor del mundo inmortal iluminó los mundos infinitos, las leyes del mundo inmortal encapsularon los miríadas de reinos de los cielos. Los grandes terrores parecían haber desaparecido por completo. No se sabe si fueron atormentados hasta la muerte. De lo contrario, probablemente yacen en un sueño eterno.
Después de todo, se sabía que el tiempo que abarcaba esa era ya había pasado, pero esta era aún no mostraba indicios de desvanecerse. Pero Qin Changqing lo sabía. La verdadera eternidad estaba lejos de alcanzarla. El mar del caos se iba haciendo cada vez más escaso. Por ilimitado que fuera, el mar del caos en última instancia no era verdaderamente infinito. El mundo inmortal se había expandido durante quién sabe cuántos miles de millones de años, casi drenando el mar del caos. ¿Qué pasaría después de drenar el agua? Qin Changqing tuvo una vaga idea. De hecho, miles de millones de años después, llegó la verdadera era del fin del Dharma. La totalidad del mar del caos, la esencia de muchos grandes mundos, dejó de aumentar. El mar del caos ya no era caótico y estaba verdaderamente vacío. Se convirtió en un verdadero vacío. Los 1000 reinos de los cielos no tenían reposiciones restantes, pero los cultivadores dentro continuaron practicando diligentemente, haciendo que estos mundos comenzaran a consumir su esencia a gran escala. El mundo entero, visto en una gran escala temporal, se estaba marchitando a un ritmo sorprendente. Había demasiados cultivadores. Demasiados inmortales. La energía ya no era suficiente. El mar del caos era realmente vasto, tan vasto que si no fuera por Qin Changqing, ninguna cantidad de épocas lo habría agotado. Pero Qin Changqing había aparecido, causando que el mundo inmortal se expandiera infinitamente y los miríadas de reinos de los cielos crecieran sin cesar, drenando por la fuerza el mar del caos hasta secarlo. Dentro de los 1000 reinos de los cielos, el caos había comenzado. Qin Changqing no intervino y observó todo en silencio. El antiguo emperador tampoco intervino. Con el paso del tiempo, el caos se expandió. Debido a la escasez de recursos para el cultivo, las leyes de supervivencia en innumerables mundos se volvieron crueles. Qin Changqing no intervino en absoluto, solo se llevó a sus valiosos descendientes con él. Incluso el mundo inmortal comenzó a enfrentar este problema. ¿Puedes pisar los cielos de este avión? El antiguo emperador miró a Qin Changqing. Lo que ella llamaba cielos ya no eran los cielos del mundo inmortal. No el de los miríadas de reinos de los cielos. Pero los cielos del mar del caos que abarcaban los miríadas de reinos de los cielos, incluido el mundo inmortal. El mar del caos no era ilimitado. No obstante, durante incontables eones, Qin Changqing lo había atravesado por completo. Pero incluso desde la perspectiva de un emperador inmortal, el mar del caos parecía interminable. Porque el mar del caos tenía una estructura de Klein. Nunca podrías llegar al final, pero aún así era finito. Solo que reconocer su finitez requería un nivel de poder extremadamente alto. No es que pienses que es finito y lo es. Sin la fuerza suficiente, solo lo percibirías como infinito. Pero en realidad era finito. Al ser finito, se enfrentó al problema en cuestión. Con el tiempo se agotaría. Y la regla inherente era que después del agotamiento, todo volvería al caos. Luego todo empezaría de nuevo. Entiendo. Qin Changqing miró a lo lejos y luego dio un paso hacia afuera. Allí, el emperador inmortal del espíritu maligno, que se había escondido durante incontables años, fue capturado por él en un solo movimiento. ¿Cómo me encontraste? El emperador inmortal del espíritu maligno quedó sorprendido. En realidad, Qin Changqing la había atrapado. Qin Changqing no le respondió, sino que continuó atacando, apoderándose de los grandes terrores restantes uno por uno. Entonces una niebla negra surgió a su alrededor. Este es el Dao del fantasma maligno. ¿Cómo es posible? Tu dominio del Dao del fantasma maligno es incluso mayor que el mío. El emperador inmortal del espíritu maligno palideció de miedo. La sorpresa también apareció en la mirada del antiguo emperador. Ella no esperaba que Qin Changqing hubiera investigado en secreto el Dao del fantasma maligno, y su maestría en él era aterradora. Nada es imposible. Qin Changqing dijo con indiferencia. Su visión del mundo realmente había cambiado. El Dao del fantasma maligno realmente se había transformado. Una vez contaminado, los miríadas de reinos de los cielos y la vida infinita en tus ojos no serían más que un alimento delicioso. Te encontré. Su figura desapareció instantáneamente y apareció en un lugar extraño. Allí flotaba un ataúd. Este ataúd fue la causa raíz de la mutación del Dao del fantasma maligno. No esperaba que alguien todavía encontrara este lugar. Una voz fantasmal emanó del ataúd. Después de interminables años e incontables eones, Qin Changqing realmente lo encontró. Tu método no permitirá la trascendencia de este mundo, dijo Qin Changqing con indiferencia. Tienes razón, no puedo trascender, pero también me esforzaba al máximo para evitar que este día llegara. Cuando el mundo se expande hasta sus límites, solo nos espera el fin, respondió la voz. ¿Entonces todavía crees que estás haciendo lo correcto? Preguntó Qin Changqing. Desde la perspectiva de eones infinitos, lo correcto o lo incorrecto no importa.
Por muy espléndida que sea tu era, es una lástima que con el tiempo vuelva al caos, y que nosotros también perezcamos. ¿Y ahora te arrepientes? Volvió a preguntar la voz. ¿Arrepentimiento? ¿Por qué debería arrepentirme? Ser espléndido por un momento es mejor que decaer eternamente como tú. Nacido del caos, volviendo al caos, ¿a qué no resignarse? Afirmó Qin Changqing con decisión. Además, ¿quién dice que no puedo trascender? Mientras hablaba, Qin Changqing extendió su mano y agarró el ataúd. Sorprendentemente, el ataúd no reaccionó. Parecía como si la entidad en el interior supiera que no era rival para Qin Changqing. Qin Changqing tomó el ataúd en sus manos. Acabemos con el Dao del fantasma maligno, y tú, conviértete en mi sirviente y expía tus pecados. Después de que me des un hijo, consideraré darte la libertad, declaró Qin Changqing con indiferencia. La simple mención de tener un hijo inquietó a la entidad dentro del ataúd, pero parecía que ella no tenía voz ni voto en el asunto. La decadencia del mundo aún no había terminado. Además, todo el mar del caos se estaba reduciendo a un ritmo asombroso. Los 1000 reinos de los cielos se estaban acercándose continuamente uno del otro. En la escala de los mortales, esta era todavía extremadamente larga, medida en cientos de miles de millones de años. En la escala de los inmortales ordinarios, era igualmente duradero. La gran mayoría de los inmortales no podrían vivir tanto tiempo. Pero en la escala de Qin Changqing, era obvio que en 100.000 millones de años, incluso un gran Luo podría ver otros mundos a simple vista. El mundo entero se estaba contrayendo. Todo volvía al caos. Capítulo 763. Capítulo 761. El gran final. La gratitud suprema, nunca la olvidaremos. En los 3 reinos, el maestro Dao Xuanyuan y otros santos estaban infinitamente agradecidos con Qin Changqing. Porque Qin Changqing les había permitido entrar al reino eterno que él creó. Los grandes Luo podían crear mundos por sí mismos, y el logro del Lin Yu debajo del mundo inmortal se debía en gran medida a los grandes Luo. Para los santos, no hace falta decirlo. Pero el reino eterno de Qin Changqing no era un simple mundo. Era un mundo que había creado después de incontables años. Al romper la huella del mundo, se podía entrar al reino eterno. Mientras Qin Changqing fuera inmortal, quienes estuvieran en el reino eterno también lo serían. Esta vez, Qin Changqing llevó consigo a todas sus mujeres y a toda su descendencia. Además de ellos, también ofreció algunos lugares a algunos inmortales del mundo inmortal que alguna vez habían estado en buenos términos con él y obtuvieron la calificación. Por supuesto, principalmente aquellos por encima de Tai. Al fin y al cabo, quienes estaban por debajo de Tai simplemente no podrían vivir para ver el día en que el mundo volviera al caos. En todo el mundo, Qin Changqing no tenía más preocupaciones. El mundo seguía contrayéndose. A medida que el mundo se contrajo, el camino de la reencarnación en todo el mundo también colapsó. El gran Dao se desmoronó, el Dao celestial dejó de existir y todo volvió al caos. Sin embargo, para las criaturas esto no tuvo ningún impacto y no provocó un desastre para todos los seres vivos. Debido a que todo esto sucedió en una escala de tiempo tan larga, muchos inmortales ni siquiera pudieron durar hasta ese momento, y mucho menos la gente común. La gran mayoría de los seres vivos podrían morir de muerte natural. Qin Changqing y el antiguo emperador habían esperado en silencio durante muchos años. Los 1000 reinos de los cielos chocaron entre sí. El mundo entero estaba a punto de convertirse en un único punto. Era algo similar a la singularidad del Big Bang que Qin Changqing conocía antes de su transmigración. Pero el mar caótico que representaba los 1000 reinos de los cielos era muchos millones de veces más grande que el universo que Qin Changqing conocía antes de su transmigración. Incluso el antiguo mundo Myriad Stars por sí solo era más grande que el universo. Shiji, adelante, es el momento. Dijo Qin Changqing. Está bien, esposo. El antiguo emperador entró en el reino eterno. Solo Qin Changqing quedó solo. Si no pudiera trascender desde aquí, en última instancia, colapsaría junto con el mundo y los miríadas de reinos de los cielos nuevamente en el caos. Pero pudo. Dentro del sistema, una energía de trascendencia infinita fluía furiosamente. Después de eso, el aura de Qin Changqing aumentó salvajemente. 1000 años después, cuando todo estaba a punto de volver al caos, Qin Changqing estalló. Con ese estallido, el sistema también colapsó. Luego de completar esta trascendencia, el sistema había cumplido cabalmente su misión. Ya no existía. Hay una cosa más. A punto de salir, Qin Changqing se dio la vuelta y la línea de tiempo fue rápidamente manipulada por él mientras entraba al río del tiempo. Incontables eones de tiempo pasaron rápidamente y, finalmente, hace un número incognoscible de eones, vio su yo recién transmigrado. En ese momento, estaba reteniendo al líder de la secta. Qin Changqing sonrió.
Mientras el río del tiempo aún existía, extrajo una parte de su fuerza primigenia de su cuerpo, frotó rápidamente un sistema y lo envió a su yo del pasado. Luego, Qin Changqing volvió a manipular el río del tiempo y vio a la primera mujer mortal que se había casado con él. Después de darle varios hijos, murió de enfermedad a la edad de 30 años. En el momento de su muerte, Qin Changqing rápidamente hizo un movimiento y capturó su alma divina. Inmediatamente después, Qin Changqing volvió a manipular la línea de tiempo, adquiriendo apresuradamente las almas divinas de muchas mujeres mortales que alguna vez lo habían seguido pero que habían fallecido hacía mucho tiempo. Inmediatamente después, todo se hizo añicos. Qin Changqing surgió. El vasto mundo donde residían el mundo inmortal y los miríadas de reinos de los cielos se convirtió por completo en un punto invisible, y todo dentro de él volvió a cero. Este reinicio también formó un bucle cerrado temporal para Qin Changqing. Su sistema era uno que él mismo había creado, antes de enviárselo a su yo pasado. Pero eso no significa que haya infinitos éles. Quizás sea difícil de entender, pero es su yo actual el que lo envía al yo pasado. Pero no hay futuro para él. Es un circuito cerrado especial, y no involucra universos paralelos ni nada de ese tipo. Solo un simple bucle temporal. Al nivel de Qin Changqing, era fácil de entender. Y como el mundo estaba volviendo al caos, ese segmento de la línea de tiempo donde él existía no podía ser perturbado por nadie. Cuando ese punto evolucione del caos a un nuevo mar caótico, ya sería un mundo completamente nuevo, con una línea de tiempo diferente. Nadie pudo rastrear la línea de tiempo donde existió Qin Changqing, sin poder tocar ese circuito cerrado. Así que este circuito cerrado era extremadamente perfecto. También sacó convenientemente las almas divinas de los primeros grupos de sus esposas fallecidas. Solo ahora fue posible hacerlo. Incluso como un gran santo del Dao, era imposible porque cuando morían, el ciclo de reencarnación estaba incompleto y, por lo tanto, eran imposibles de rastrear. El Qin Changqing que acababa de transmigrar no era capaz de asegurar su supervivencia. Por lo tanto, es el presente quien regresó al momento de sus muertes y tomó sus almas divinas. Solo el alma divina podía hacerlo, separado por el río del tiempo, eso era todo lo que Qin Changqing podía lograr. Si interfería demasiado, tendría consecuencias contraproducentes y impredecibles. Ese mundo estaba al borde del colapso y se estaba quedando sin tiempo. Por lo tanto, capturar sus almas divinas y luego remodelar sus cuerpos, permitiéndoles disfrutar de la vida eterna en el reino eterno, pensó que era un tributo apropiado al afecto que una vez le habían dado cuando no tenía nada. La mirada de Qin Changqing se volvió hacia la extensión distante. Ahora, él estaba sin el sistema, porque el sistema era algo que él había creado con sus propias manos. Pero no importó ni lo más mínimo. Durante incontables eones, su poder ya había crecido hasta un grado aterrador. Sin el sistema, él estaba en la cima. Incluso si continuaba haciéndose más fuerte, no había ninguna preocupación. La conexión de línea de sangre con sus hijos ya estaba asegurada, y sin el sistema, el cultivo de sus hijos aún podría hacerlo más fuerte. Además, facilitar las bonificaciones de velocidad de cultivo para sus hijos y esposas no representó ningún problema incluso después de la desaparición del sistema. Cuando la fuerza de uno alcanza un cierto nivel, es simplemente cuestión de utilizar métodos diferentes. Con el nivel de fuerza actual de Qin Changqing, simplemente con su deseo, cualquiera en su presencia que inhalara incluso un rastro de su ki inmortal liberado deliberadamente podría convertirse en un inmortal. De hecho, si el sistema todavía estuviera presente ahora, y Qin Changqing no pudiera comprender los orígenes del sistema, realmente estaría alarmado. Cuando uno estaba débil, no había necesidad de considerar el origen de su dedo dorado. Pero cuando seas lo suficientemente fuerte para estar en la cima del mundo y aún tengas un sistema que pueda recompensarte, no estarías preocupado. ¿Quién es el cerebro detrás de escena? ¿Eres solo una marioneta manipulada por alguien más? Ahora, Qin Changqing podría crear instantáneamente n cantidad de sistemas y, al aprovechar las reglas de un mundo para suministrar energía, permitir que los sistemas ofrezcan recompensas infinitas a alguien. Sin embargo, el sistema que creó para sí mismo era el mejor, y luego utilizó un bucle temporal para lograrlo. Caos. En este momento, en la mirada de Qin Changqing, vio innumerables mundos caóticos. Estos mundos caóticos, al igual que el mundo caótico en el que residía, eran ilimitados e infinitos a los ojos de un emperador inmortal. Solo a través de la trascendencia se puede salir adelante. Solo a través de la trascendencia se puede alcanzar la verdadera eternidad. Con un pensamiento, Qin Changqing apareció dentro del reino eterno. Esposo. Padre. Al interior del reino eterno, habían llegado todas sus numerosas esposas y descendientes. ¿Tuvo éxito?
El antiguo emperador preguntó. Tuvo éxito, dijo Qin Changqing. La alegría apareció en los ojos del antiguo emperador. Marido, ¿de verdad eres tú? Unos años más tarde, Qin Changqing revirtió con éxito los cuerpos de su primer grupo de esposas mortales, y cuando lo vieron, a todos les resultó difícil de creer. Todos eran bastante jóvenes. Aunque Qin Changqing no podía prolongar su esperanza de vida, mantener su apariencia juvenil era relativamente más fácil, y él hizo el esfuerzo de hacerlo. Soy yo. Qin Changqing los abrazó. Les pareció insondable que su marido ahora fuera un inmortal entre los inmortales, con su cognición en el momento de la muerte, no podían entenderlo. Pero mientras estuvieran al lado de su marido, acompañándolo para siempre, eso era suficiente. Maestro, te mostraré un mundo aún más grande. Un día, Qin Changqing tomó la mano del líder de la secta y abandonó el reino eterno. El actual líder de la secta también había ascendido. Fuera del reino eterno, miró hacia los innumerables mundos caóticos y apoyó suavemente su cabeza en la de Qin Changqing. Qin Changqing era su mundo. No podemos entrar en estos mundos, pero aunque pudiéramos, no sería interesante. ¿Dónde está ese lugar, el reino caótico? El antiguo emperador, después de estudiar los mundos caóticos durante bastante tiempo, dijo. Qin Changqing no sabía exactamente dónde estaban, pero lo que podía confirmar era que ahora había alcanzado la verdadera eternidad. Su poder era autosuficiente e infinito y no mostraba señales de disminuir. Acompañado de algunas mujeres trascendentes y descendientes, comenzó a buscar en este mar de mundos. Pronto, Qin Changqing descubrió que, aunque el antiguo emperador no podía entrar en esos mundos caóticos, él sí podía. Cada uno de estos mundos caóticos era ilimitado y compartía algunas similitudes con el mundo caótico del que Qin Changqing había trascendido, pero eran mundos diferentes. Por ejemplo, en muchos mundos caóticos no hubo gran terror. Y en algunos mundos caóticos, había mentes maestras ocultas que cosecharían época tras época. Los habitantes, en busca de la eternidad y la verdadera inmortalidad, y en su esfuerzo por trascender, no se detendrían ante nada. Qin Changqing estaba explorando los mundos infinitos mientras llevaba una vida verdaderamente eterna. En algunos mundos caóticos, ocasionalmente se encontraba con mujeres impresionantes que se convertían en compañeras de Qin Changqing. Después de un número desconocido de años, Qin Changqing se había fortalecido hasta cierto punto y descubrió que esta extensión verdaderamente infinita no estaba desprovista de vida. También había algunos seres trascendentes. A pesar de eso, en última instancia era un poco demasiado poderoso. Estos seres trascendentes eran muy inferiores a Qin Changqing. Qin Changqing desconocía si existían mundos más amplios, pero si los hubiera, sería mucho mejor. Porque si el mundo fuera finito, sería demasiado aburrido. De todos modos, ahora había alcanzado la verdadera eternidad, y su reino eterno se estaba expandiendo cada vez más, con más y más mujeres increíbles de los infinitos mundos caóticos dentro de él. Los cielos y la tierra pueden cambiar, pero solo él, Qin Changqing, permanece igual. El fin del libro.